Shalom a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo, a un nuevo vídeo aquí en Judeohistoria. Desde ya, muchísimas gracias por estar aquí conmigo. Y hoy quiero presentarles a una persona súper especial. Ante todo, es uno de mis mejores amigos, es alguien a quien hacía tiempo que les quería presentar. Es una persona muy importante dentro de las comunidades judías en España y es además un auténtico sabio de Sion. Es la única persona con quien realmente yo puedo hablar de absolutamente todos los temas que involucran al fenómeno del judaísmo. Así que aquí lo tienen, Eli Cohen, Elías Cohen. A mí me gustaría que, si tú quieres decir unas palabras de ti mismo, presentarte. De antemano te agradezco por estar aquí. Es para mí un honor tenerte aquí en este canal. ¿Cómo estás, Eli? ¿Cómo estás, Ariel? Pues para mí es un honor también, un placer, un privilegio estar aquí. Que por fin hayamos podido hacer estos diálogos de Judeohistoria. Bueno, de mí, pues hablar, o sea, una cosa que todo lo que has dicho, todo es cierto o ha sido cierto. Ya no tengo posición, digamos, en las comunidades judías, ¿no? Digamos que el activismo ya lo dejé. En su momento sí tuve cierta posición en las comunidades judías, pero ya no, ¿no? En ese sentido, ya me he retirado, ya soy un civil más, ¿no? Pero bueno, añadiendo pues que soy abogado, soy profesor universitario y fui efectivamente secretario general de la Federación de Comunidades Judías, fui presidente de la Comunidad Judía de Málaga, trabajé en Israel en el Ministerio de Exteriores y he escrito durante muchísimos años en prensa, principalmente sobre Israel y Oriente Medio y algo de antisemitismo. Lo que pasa que, como te decía antes, pues llevo unos años siendo civil y he colgado las botas, ¿no? Ya la conspiración yo creo que no... Ya me dejó de pasar cheques, ¿no? Y entonces decidí hacer otras cosas para poder comer, ¿no? No Pero, entiendo. ¿Soros no te está pagando mensualmente ya? ¿Hace no, tiempo que ya no? nada, tengo que ir a los Goyim a que me paguen algo. Es que yo creo Ah. que algo he hecho mal, ¿no? Y además es que es curioso, ¿no? Porque en ese sentido la conspiración no perdona la disidencia. Yo pensé que porque precisamente hablar de disidencia iba a tener una especie de apariencia de pluralidad, que en realidad la conspiración no lo tiene. Pero no, últimamente la conspiración está poco sutil, ¿no? Entonces yo creo que han dicho, mira, estás un poco disidente, aquí necesitamos opiniones monolíticas, así que te quitamos todos tus galones, ¿no? Muy bien. Bueno, si la gente busca, eres una persona medianamente conocida. Si la gente busca en Google, hace una búsqueda rápida, Eli Cohen o Elías Cohen, va a ver efectivamente que tienes varios artículos, que has escrito en varios medios, que tienes incluso algún que otro vídeo por ahí en YouTube en donde se te entrevista sobre fenómenos que tienen que ver con el pueblo judío. Y a mí me gustaría, antes mencionaste que tuviste un cargo importante, directivo, dentro de la Federación de Comunidades Judías de España, que me hables un poquito de lo que es ser judío en España, lo que significa ser judío en España y que lo vincules incluso quizás con tu propia historia familiar, de dónde vienes, de dónde es tu familia, cómo es que hay judíos en España. Hay mucha gente, por ejemplo, que sigue el canal, que le gusta la historia judía, que sabe que hubo un edicto de expulsión en el 1492 y parece como que ahí terminó la historia de los judíos en España, pero en realidad terminó, pero luego continuó en algún momento determinado. Así que quizás podrías contarnos un poquito sobre eso, sobre la actualidad de los judíos en España y un poquito sobre también tú y tu familia. Bueno, yo y mi familia es la actualidad de los judíos en España, ¿no? Como tú bien sabes, cuando hablamos a los dos que nos encanta aprender y entender lo que es el judaísmo, nuestra historia como judíos, también es nuestra historia personal. Entonces, pues por eso somos tan pasionales, ¿no? A la hora de ver esto. En mi caso, pues la historia de los judíos españoles es la historia de mi familia, ¿no? En grosso modo. Yo además estoy haciendo la tesis doctoral sobre los sefardíes, que como sabes son los judíos descendientes de los expulsados, ¿no?, de España en 1492 y recientemente he accedido a archivos muy antiguos, ¿no?, en el Archivo General de la Administración de España. Por tanto, lo tengo bastante fresco a nivel documental y me alegra que tengamos esta conversación ahora y no lo hubiéramos tenido hace 10 años, ¿no? Porque el ser judío en España, al menos para mí, que he sido un judío activista, has sufrido varios cambios, ¿no? De cómo ves, cómo es tu relación con España, ¿no? Yo, como sabes, yo soy español, nacido en Málaga, pero mi abuelo nació en Montearruy, que es un pequeño poblado al sur de Melilla, en Marruecos, mi abuelo paterno,
Y su padre nació en Debdú, que es un pueblo a 100 kilómetros de Melilla, en Marruecos, donde se dice, ¿no?, según los documentos, que todos los Cohen que nacieron allí son descendientes de los Cohen que se escaparon de Sevilla en 1391, 100 años antes de la expulsión, ¿no? Y yo he nacido en Málaga, ¿no? O sea, mis ancestros vivían en Sevilla y yo nací en Málaga, que está 2 horas en coche. En ese sentido, como bien has dicho, hubo un edicto de expulsión en 1492. Siempre pensamos que la conversión fue forzosa, pero no lo fue. Lo que fue forzosa fue la expulsión para aquellos que no se quisieron convertir. Como hemos hablado muchas veces, Ariel, en la historia judía hay mucho esquenocentrismo, ¿no? De hecho, si vas a Cecil Roth, que tiene un tomo maravilloso de historia de la civilización judía, trata muy poco el tema de la expulsión, pero a los judíos se les expulsó de muchos sitios, ¿no? Por ese intento homogeneizador de la cristiandad, ¿no? Como sabes, en la Edad Media. Pero la más dolorosa fue la expulsión de España. ¿Por qué? ¿Por qué fue la más dolorosa? ¿Por esa leyenda negra de la que hablan ahora? No, no fue por eso. Fue porque el primer vestigio de judíos en España es del siglo III después de Cristo. Una tumba de una niña llamada Salomoluna en la ciudad de Adra, en Almería, una ciudad costera. Y se les expulsa en 1492. Llevaban aquí 1200 años. 1200 años, esto era su casa. Por eso es tan dramática la expulsión, ¿no? Y aparte, hay algunos que dicen, exagerando, que los judíos están en España incluso antes que los españoles. Pues sí, a mí ya sabes que una de las formas clásicas, no diré de antisemitismo, porque no me lo decían por antisemitismo per se, lo decían a lo mejor por el concepto clásico que se tiene de los judíos que son extranjeros. A mí en el cole en Málaga, que todos los apellidos eran García Rodríguez y de pronto Cohen Truthman, me decían, ¿de dónde eres? Yo, de Málaga. ¿Y por qué tienes esos apellidos? Pues soy judío. Entonces, ¿cómo vas a ser de Málaga si eres judío? Tú tendrías que haber nacido en Israel. Yo, si pudiera volver atrás en el tiempo, le diría, yo seguramente soy más español que tú, ¿sabes? Tú seguramente vienes, no sé, de la invasión visigoda o musulmana, o no lo sé, ¿sabes? Pero yo soy hasta más español que tú. Entonces, es cierto que la expulsión es dramática porque llevaban aquí 1200 años. Y no solo llevaban aquí 1200 años, no solo a nivel temporal, también a nivel cualitativo. Los reyes católicos les costó mucho expulsar a los judíos. ¿Por qué? Porque en la corte había judíos y ellos seguramente no serían antisemitas, ¿no? Pero en aquella época no podemos mirarla con las gafas de ahora, ¿no? Y en aquella época o todo el mundo era cristiano o te ibas. Y es lo que hay. Era esa homogeneización de ese occidente cristiano, ¿no? Y ellos convocan en la corte a los 2 judíos más importantes del reino, que son Isaac Abravanel y Abraham Señor, ¿de acuerdo? Y les dicen, mira, esto es lo que va a pasar. Aquí el que no se convierta se va. Y es lo que hay, ¿no? Y entonces Abravanel dice, bueno, perfecto, yo me voy, yo no voy a convertirme. Y Abravanel toma el camino del exilio y, como sabes, bueno, va primero a Portugal y, de hecho, creo que hoy día todavía sigue habiendo reunión de la familia Abravanel, ¿no? Fue una persona muy importante, Isaac Abravanel. Y otro que era también bastante importante, Abraham Señor, los 2 cortesanos. Abraham Señor sí decide convertirse al cristianismo, se convierte en la Catedral de Guadalupe y el rey Fernando es digamos, el testigo de la conversión, o el padrino. Abraham Señor y Abravanel intentaron hacer un pago de no sé cuántos ducados a los reyes para evitar el edicto y no pudieron por la influencia de la Inquisición tan fuerte, ¿no? Abraham Señor se queda en Segovia, de hecho se descubrió que tiene una sinagoga guardada, una sinagoga bajo su casa, y Abraham Señor protegió a los judíos que se quedaron siendo, digamos, como se llamó, ¿no?, esos criptojudíos, o luego marranos, o luego cristianos nuevos, ¿no? Esos que mantuvieron dentro de casa, intramuros, mantuvieron la tradición, ¿no? Pero bueno, Abraham Señor adoptó el nombre de Fernando Núñez Coronel y, bueno, un director, por ejemplo, de la Conferencia Episcopal, Coronel de Palma, que falleció hace unos años, pues era descendiente de Abraham Señor, ¿no? Quiero decir, la historia de los judíos, pues no solamente es que estuvieron aquí mucho tiempo, es que efectivamente estaban en la élite y estaban desperdigados por toda la geografía nacional. Ya habían sido expulsados del sur antes, se les había metido en aljamas. Mi familia se va en 1391 porque hubo un pogromo muy fuerte. O sea, llevaban ya 100 años sufriendo bastante, pero aún así seguían habiendo judíos prominentes, ¿no? Y de todo ese exilio, pues los judíos del norte de Marruecos, que somos, digamos, en España, el 80% de los judíos son descendientes de los judíos del norte de Marruecos. Parte de mi familia acabó en el Rif, pero mucha otra parte acabó en la parte occidental, ¿no? Arsila, Tánger, cerca de Ceuta. Y bueno, cuando mi padre nace en el año 56 en Nador, ¿no?, que hoy día es Marruecos, en su momento era Villanador, plaza del protectorado español. Oye, cuando Marruecos se independiza,
de los 7 hermanos de mi abuelo, muchos se van a Israel, muchos se van a Canadá, otros se van a Francia y mi abuelo decide irse a España. Y estamos hablando del año 57, ¿de acuerdo? 12 años, 13 o 14 años antes, el regente del país, el que gobernaba el país, que era Francisco Franco, se había reunido con Hitler. Y como mi abuelo, también mi abuelo materno decidió dar el salto a España desde Marruecos. En su caso era Lucemas, que era Plaza Española. Y como así, muchos judíos de Tánger, muchos judíos de Tetuán, muchos judíos de todo el norte de Marruecos, muchos se van a Francia, es cierto, pero ¿por qué muchos también se van a España? O sea, hoy día pasa eso y yo no me voy con mi familia a España, si ese tío hace 10 años estaba con Hitler hablando. Entonces es cierto que esa recepción que hay en España no es violenta, no se sintieron violentados. Y bueno, quizás mi caso es especial porque mi familia crece en el protectorado español y entonces ya tenían la identidad española muy metida, su lengua materna era español, habían ido a escuelas españolas. Pero también pasó quiero decir, los judíos de Tánger eran muy afrancesados y también acaban en España, no se sienten violentados, ¿no? Y ese es el regreso de los españoles, ¿no? Sobre todo a España. De hecho, realmente la derogación del edicto de expulsión la hace Franco. Porque en el año 1948 hay un acuerdo por el cual se da hay un decreto por el cual se da la nacionalidad a ciertas familias sefardíes de Egipto y Grecia, ¿de acuerdo? Y allí, en ese decreto, pone que quedan derogadas todas las disposiciones que puedan contradecir este decreto. Entonces, por tanto, sí, había una disposición que era el edicto de expulsión que decía que no podía haber judío en España y decía el edicto y que no se atrevan a regresar nunca, pues el mismo franquismo lo deroga, ¿no? Y es una historia pues a mí me atrapó, me atrapó en un momento de mi vida, ¿no? Cuando eres pequeño, pues creciendo en una casa judía en Málaga, una comunidad judía pequeña, pues bueno, creo que creciendo en Málaga, pues con la identidad española X que pudiera tener cualquier español en Málaga, ¿no? No como ahora que los nacionalismos están muy exacerbados, español X, ¿no? Pero es cierto que, claro, mi conciencia política nace con la segunda intifada en la cual encendías la tele, abrías cualquier periódico, fuera de izquierda o de derecha, y Israel era el mal absoluto. Entonces yo le cogí durante muchos años de mi vida un prejuicio a España, terrible, pensando que España eran todos antisemitas y que esto era todo terrible, ¿no? Y que había que irse de aquí. Eso lo tuve yo durante muchos años, ¿no? Un sentimiento anti-español, así, en ese sentido, ¿no? De que pensaba que todos eran antisemitas, ¿no? Que la gran mayoría. Pero luego, claro, pues como casi todo prejuicio se cura leyendo, descubres historias increíbles, ¿no? Como la de Ángel Sambriz, por ejemplo, como todos esos diplomáticos que durante la Segunda Guerra Mundial se ahorran muchos judíos porque los consideraban sus iguales, ¿no? O cómo han accedido en el Archivo General de la Administración a la protección de sefardíes en el Consulado de Estambul en el año 1804, que es la primera protección que hace España a un sefardí, ¿no? Y claro, ahí también hay mito. Ahí también hay mucho mito, ¿no? El mito de que España siempre ayuda a los sefardíes desinteresadamente los últimos 100 y pico años y de que los sefardíes guardan todavía las llaves de sus casas. Ningún sefardí guarda la llave de su casa. Eso es un mito. Nunca se ha encontrado ninguna llave, ¿no? Y España se acerca a los sefardíes a través de un movimiento llamado filosefardismo que tiene mucho éxito en las élites españolas políticas, tanto de izquierdas como de derechas de la época, porque claro, habían perdido Cuba, habían perdido las colonias de ultramar y España había perdido mucha influencia en su acción exterior. Y entonces, claro, hay una población, la mayoría dedicada al comercio, que habla español, que son los sefardíes, que están derramados por todo el litoral mediterráneo, desde Marruecos hasta el Imperio Otomano, y en los Balcanes, a los dos lados del Mediterráneo, y dicen, bueno, aquí tenemos un activo increíble, tenemos que acercarnos a ellos por el bien de la patria. Y los sefardíes no es que estuvieran pensando, vamos a volver a España. En general, ¿no? Habría algunos, ¿no? Pero los sefardíes, su attainment era con el país donde vivían o con Israel, como todos los judíos del mundo, de toda la historia, ¿no? Pero la nostalgia de España no era tanta, ¿no? Hay una mitificación de ambos conceptos, de ambos amores desinteresados. Y no fueron así. Los sefardíes también se acercan a España porque todo el mundo ya sabe las vicisitudes del siglo en el que tuvieron los judíos en el siglo XX. Por tanto, pues si le daban protección y culturalmente pues hablaban el idioma y tenían ciertas costumbres, pues claro que se acercaron a España. Pero además es curioso porque te hablaba antes de los judíos afrancesados, ¿no? Mi familia son todos españolizados, pero hay muchos judíos afrancesados que son afrancesados porque Francia hace lo mismo que España. Hay un decreto que es el decreto Crimée, de la misma época que nace el filosefardismo,
en la cual los franceses dicen, bueno, vamos a intentar atraer a todos los sefardíes, y montan una red de escuelas muy famosa en Marruecos, la Alianza Israelita Universal. Y a partir de ahí muchos judíos sean francesas, lógicamente, ¿no? El apóstol del filosefardismo es Ángel Pulido, que sí evidencia ese interés por España y utilizando los sefardíes, pero claro, es que Ángel Pulido visitó a todas las comunidades sefardíes en Marruecos y en el Imperio Otomano. Ángel Pulido tenía amigos sefardíes. De hecho, él en un viaje por el Danubio se encuentra a un rabino llamado Enrique Jaime Bejarano, que le habla de la nostalgia de España, y Ángel Pulido se queda totalmente fascinado. También cuando las tropas de O'Donnell en 1857 entran a Tetuán y le reciben en español, también se quedan fascinados, ¿no? Es cierto que el mito está acompañado de ciertos momentos sentimentales muy importantes, ¿no? Entonces, y ya me callo, que he acabado en Ángel Pulido. Como me has preguntado qué es ser judío en España y tal, pues eso, ¿no? Quiero decir, a través de mi historia personal, por hacer la historia corta, y que has hablado antes del 7 de octubre, creo, en España, gracias a Dios, no ha pasado nada relevante. Tenemos una ministra que es palestina y tenemos el presidente más pro-palestino que hay en el mundo occidental. Y gracias a Dios, afortunadamente, y que sigue así, no ha pasado nada. A ver, han pasado cosas, lógicamente, pero nada que ver con el señalamiento de judíos en Francia, el señalamiento de casas de judíos en Alemania o la hostilidad de las manifestaciones en Inglaterra, por ejemplo. Entonces, ser judío en España, pues para mí personalmente ha evolucionado bastante, y yo pues puedo decir que dentro de todo lo que cabe y con todos sus matices, hoy ser judíos en España, aunque seamos pocos, pues estamos bien en general, ¿no? O mejor que otros, por decirlo así, en Europa. Eli, antes has hablado así como de pasada, como una nota a pie de página, de la figura de Ángel Sanz Brice. Y es un tema que a mí, bueno, tú sabes que yo soy guía en Polonia, entre otros lugares, y todo lo que tiene que ver con la historia del Holocausto, de la Shoah, es algo que me apasiona. Yo creo que nos apasiona a los dos, todo lo que tiene que ver con la historia judía, pero quizás más específicamente todo lo que tiene que ver con la historia de la Shoah y todas las complejidades que tuvieron lugar en esa época. ¿Cómo se explica esa contradicción, sobre todo hablando de los judíos de España y del filosefardismo y de cómo viven los judíos hoy en día en España y de la memoria, el hecho de que, por un lado, el régimen franquista haya estado durante varias décadas culpando a algo llamado el contubernio judeo-masónico de ser el enemigo de España, y por otro lado, figuras como Ángel Sanz Brice, en pleno franquismo, hayan salvado judíos. ¿Cómo se explica que España haya permitido el rescate de judíos por los Pirineos, judíos que se escapaban de Francia a España? ¿Cómo se explica esa aparente contradicción entre que Hitler se reúne con Franco en Hendaya y luego, por otro lado, Franco también permite que se salven judíos? Es raro. Es raro, pero está todo documentado y estudiado, ¿eh? Profesor Jaime Amni, profesor Rosner, José Antonio Lisbona. Está todo documentado, ¿de acuerdo? No solo fue Sanz Brice, la historia de Sanz Brice es impresionante. Fueron 18 diplomáticos más. Sanz Brice era franquista, ¿eh? Y Sanz Brice, cuando acaba la guerra, no es defenestrado. Sanz Brice le envía luego embajador a la Santa Sede. Eso en un régimen franquista es un premio. Y luego fue el primer embajador de España en China. Pero es que los otros 18 diplomáticos españoles que ayudaron a los judíos tampoco fueron defenestrados. A diferencia, por ejemplo, en Portugal, Aristides de Sousa Mendes, que salvó 6.000 judíos, el régimen de Salazar le defenestró. Y luego es cierto que el franquismo utiliza eso en beneficio propio. Hay un libro de Chaim Lipschitz, creo que se llama, que es una geografía que habla de que Franco fue un régimen activamente salvador de judíos, ¿no? Y eso lo promociona el franquismo. ¿Por qué? Porque, claro, después de la Segunda Guerra Mundial queda totalmente aislado. Entonces, el papel de salvador de judíos lo promociona muchísimo. Pero, como sabemos, una cosa es el mito y otra cosa es la realidad, ¿no? ¿Cómo se lleva de que a ver, pues, ¿el franquismo salvó judíos? Sí. ¿Esos 18 diplomáticos españoles lo hacían bajo órdenes del franquismo? A ver, la gran mayoría fue, pues, el esfuerzo que hicieron fue por su decisión personal. El franquismo no lo impidió, pero tampoco hizo un esfuerzo titánico, para nada. De hecho, está documentado en el libro de un amigo mío, compañero de la universidad, se llama Deportados y Olvidados, que el franquismo no hizo nada para salvar el desastre que supuso el borrado de la humanidad de la comunidad judía de Salónica, donde había españoles con pasaporte español, porque en el Real Decreto de 1924 ya habían sido españoles. El Real Decreto de 1924, que saca otro dictador, por cierto, para dar la nacionalidad a los antiguos protegidos
en ultramar, que eran todos sefardíes, ¿no? Españoles. Y eso lo hace España por el filosefardismo y sobre todo porque mucha gente que era protegida, cuando acaba el régimen de capitulaciones, queda desamparada con la caída del Imperio Otomano. Oye, España dice, pues vamos a darle la nacionalidad. Pues en Salónica había muchos españoles y no hicieron nada, y lo sabían y no hicieron nada. Y tampoco España fue como, venga, puertas abiertas, entrad aquí todos. No. España sirvió como país de tránsito, en su mayoría. La idea nunca fue que se quedaran aquí los judíos. Entonces, ¿se salvaron judíos durante la Segunda Guerra Mundial por parte del franquismo? Sí, por supuesto. ¿Podrían haberse salvado más? Muchísimos más. De hecho, el ánimo por salvar judíos aumenta conforme los aliados van ganando la guerra, ¿no? Entonces, no es tan así que Franco fuera salvador de judíos, porque no lo fue. O sea, lo fue, pero tampoco fue algo titánico. Sobre todo fueron esfuerzos de estos 18 diplomáticos y esfuerzos humanitarios de más personal diplomático en todo el país, ¿no? En todo el mundo, todas las legaciones diplomáticas españolas. Pero ya en relación a lo que es este régimen con lo de la cooperación judío-masónica y el tratamiento de los franquistas con el judaísmo, que te decía antes que mi familia no sintió ninguna amenaza, es que aquí hay un fenómeno muy curioso. Porque la gran mayoría de los militares que se rebelan contra la República son africanistas. Bueno, el alzamiento empieza en Melilla, ahí nació mi abuela, por ejemplo, ¿no? Todos estos militares tenían muchos amigos judíos, sefardíes, de Marruecos, que hablaban español perfectamente. A nivel de negocios, a nivel social, tenían una relación con ellos. De hecho, en el régimen es evidente que hay un judío, que es el judío sefardí, que es español como nosotros, y luego está ese judío desconocido, anónimo, borroso, que es la cooperación judía internacional, el judío financiero, ¿no? De hecho, durante la Guerra Civil y en los primeros años del franquismo se habla textualmente de que luchar contra el judaísmo. Queipo de Llano, en plena Guerra Civil, dice: nuestra guerra no es contra la República, es contra el judaísmo y el bolchevismo. Creo que exactamente, no sé si son las palabras, pero habla de judaísmo. Y por ahí el American Jewish New Yearbook recoge una carta de Franco pidiendo perdón a la comunidad judía en Marruecos por esa locución de Queipo de Llano. Pero es que además el desembarco de la Victoria, creo que lo llamaron los sublevados cuando cruzan el estrecho y desembarcan en la península, fue posible gracias a la familia Salama, judíos de Melilla, que tenían la concesión de la petrolera Shell, si no me equivoco, ¿no? Que facilitaron que ese petróleo llegara para que los barcos cruzaran el estrecho. Es que había una cuenta bancaria abierta en la banca pariente, abierta por un judío sefardí de Tetuán, para los sublevados. Es que hubo fiestas en Tetuán y en Tánger cuando ganó en casas de judíos cuando el franquismo ganó la guerra civil, ¿no? Entonces, ahí hay una especie de ambivalencia, ¿no? En el sentido de que el franquismo, pues, toleró que los judíos vinieran a España, tenía buenas relaciones con judíos del protectorado. Es cierto que cuando la guerra civil acaba y la Segunda Guerra Mundial acaba, esa protección también acaba, ¿no? Porque hay una circular que yo he tenido acceso en el Archivo General de la Administración que dice: ya se acabó eso de dar protección a los judíos y aquí no se va a permitir la entrada en España a ningún judío que no haya suscrito su apoyo al movimiento nacional, ¿no? Entonces, ahí está la duda de si esa circular es antisemita, que no vengan los judíos, o es que no vengan los judíos que fueran republicanos, ¿no? La cuestión es que parece que es eso, ¿no? Que la represión se dirige no a judíos por ser judíos, sino a judíos por ser también masones, que lo sabía, o por ser republicanos o estar en el bando de la República, ¿no? Pero en cualquier caso, el franquismo en general tiene, para el franquismo, en la cabeza franquista hay dos tipos de judíos. El sefardí que conocemos, que habla español como nosotros, y luego está el judío internacional que controla las finanzas internacionales, ¿no? El sabio de Sion. Sí, el sabio de Sion, resumidas cuentas. No, oye, quizás también estaba pensando... Esto no puede ser. Claro, el hecho de que... Me haces preguntas que se ponen 10 minutos hablando. Pero bueno. Son tesis doctorales. Durante la Guerra Civil Española hubo también una cantidad totalmente desproporcionada de voluntarios judíos que lucharon en el bando republicano. El último brigadista que muere en suelo español es judío. Claro. Había una brigada internacional, Abraham Lincoln, que eran americanos, eran casi todos judíos, sí. Ten en cuenta que el alineamiento en la época, vamos a ver, el alineamiento del franquismo en la guerra civil es con el fascismo italiano y el nazismo alemán,
que son quienes les apoyan, sobre todo, ¿no? Entonces, quiero decir, si tú y yo hubiéramos estado vivos en esa época, claro que hubiéramos luchado contra el franquismo y a favor de la República, no me cabe ninguna duda, ¿no? Eso lógicamente, por el alineamiento que tenía el movimiento franquista, ¿no? Lo que pasa es que luego, pues, el franquismo se convierte en un fascismo a la española, ¿no? Quiero decir, en un movimiento distinto y único, ¿no? Distinto del nazismo alemán y del fascismo italiano, ¿no? De hecho, yo siempre, cuando estamos en Polonia, cuando yo estoy en Polonia con mis grupos, una de las cosas que siempre cuento y es importante saber en relación a fascismo, nazismo, franquismo, el fascismo puede tener un montón de cosas malas y puede tener un montón de cosas criticables y seguramente aquí vamos a encontrar una lista bastante extensa de por qué no es algo bueno vivir en un régimen fascista. Pero el fascismo y el antisemitismo no necesariamente tienen que estar vinculados. Y eso lo vemos claramente también en Italia, por ejemplo, en la época de Mussolini, también lo vemos en España en la época de Franco. Eli, antes, lo que pasa es que mencionas cosas como de pasada, que le gusta mucho. Lo que pasa es que mi relación del judaísmo y el fascismo, imagínate, siendo judío de derecha, me llaman... Me odian tanto de un lado como otro y si no me llaman facha, entonces... Claro. Hay cosas que tengo que pasar por detrás. Hoy en día a los judíos de izquierda también los llaman fachas porque son sionistas, así que no se libra nadie, no se libra nadie. Escucha, tú antes has dicho como de pasada, como que dejaste caer la pelota y te fuiste, y si alguien lo entiende bien y si no, lo intentaste por lo menos, tú dijiste, los reyes católicos no eran antisemitas. O sea, tú postulas que los... No lo sé a ciencia cierta, pero no tiene la pinta de que lo fueran en el sentido que nosotros entendemos por antisemitismo, ¿no? Claro, o sea, la reina Isabel, por ejemplo, que dentro de la memoria histórica del pueblo judío la recordamos no de la mejor manera. ¿No era antisemita? O sea, ella... O sea, si el que te lleva a la hacienda del reino y tu principal banquero, los dos son judíos, Abravanel y Señor, y antes de la expulsión les avisas para avisarles, les avisas para advertirles, perdona, de que van a... No, yo no creo que fueran antisemitas, creo, en el sentido que nosotros entendemos. Ahora, ¿me hablas de Torquemada? Pues sí, era un antisemita, pero de manual, ¿no? Pero los reyes católicos no estoy seguro. Si tenían a judíos en la corte, ¿cómo van a ser antisemitas? ¿O hay un antisemitismo que implique tener a gente de confianza judía? Acuérdate que el médico de Hitler, el médico de Hitler era judío, según dicen, y Hitler le protegió, no lo sé, pero no sé si es una leyenda, pero yo no estaría tan seguro de que los reyes católicos fueran antisemitas en el sentido que nosotros entendemos, ¿no? De un rechazo tangencial a todo lo que sea judío, ¿no? Seguramente pensarían que éramos unos infieles, que eran los judíos unos infieles, que no seguían que no habían rechazado al Mesías, que por tanto deberían sufrir todos los castigos, todo lo que quisieras a nivel teológico y religioso. Pero no tienes a dos banqueros allí, no tienes a tus dos banqueros allí contigo en la corte, ¿sabes? Como personal de confianza si no confías en los judíos. Siempre es un fenómeno complejo. Como todo lo que tiene que ver con judaísmo, el antisemitismo, que es un fenómeno judío, también es un fenómeno complejo. Muy complejo, sí. Y si no, nos encargamos nosotros de complejizarlo. Sí. Los marranos, antes mencionaste a los marranos y dijiste que hubo gente que se quedó, pusiste como ejemplo al rabino Abraham Senior, que se transforma luego, da origen a la familia Coronel. ¿Cuánto dura la identidad judía de esta gente? O sea, hoy en día han pasado 5 siglos. Podemos encontrar, yo puedo viajar a España hoy e ir a buscar a los descendientes de los marranos y encontrarlos. ¿Están todavía? ¿Cuánto dura la identidad de esta gente hasta que se terminan por asimilar? A ver, hay 3 términos, ¿no? Está marrano, converso y cristiano nuevo. Marrano, criptojudío y cristiano nuevo. Marrano y criptojudío son gente que a nivel público aparentan ser cristianos, pero internamente siguen practicando el judaísmo. Y cristiano nuevo es alguien que era judío y se ha convertido con todas las consecuencias y dentro y fuera ya es cristiano, ¿no? Los marranos y criptojudíos, incluso también cristianos nuevos, o los judaizantes, como llamaba la Inquisición, tuvieron una persecución terrible después de la expulsión. O sea, la Inquisición fue a por todos los judaizantes. El hecho de tú rechazar públicamente un trozo de jamón ya te hacía sospechoso de judaizante, ¿no? En la Inquisición, durante el tiempo de la Inquisición. Pero fíjate que hay un fenómeno curioso y volvemos otra vez a la historia personal, pero ¿qué vamos a hacer? Soy judío sefardí, entonces, claro. Yo cuando fui a Ámsterdam por primera vez y entré en la sinagoga portuguesa,
me emocioné más que la primera vez que fui al cóctel, ¿eh? Así te lo digo. O sea, bueno, no diré que me emocioné más. Diré que sentí algo más profundo que la primera vez que fui al cóctel, ¿vale? En Ámsterdam pasa algo muy curioso, porque muchos se hacen criptojudíos, en Portugal también, sobre todo, que luego son expulsados, en Europa, pero cuando Ámsterdam abre las puertas a los judíos, muchos vuelven, 2 o 3 generaciones después de haberse convertido al cristianismo, vuelven a convertirse al judaísmo. Sobre todo los portugueses que se habían convertido para estar en Portugal. Entonces, hay mucha gente, bueno, yo hice la foto en la sinagoga portuguesa de Ámsterdam, que es espectacular, la foto de todos los que fueron llegando y los apellidos son muy españoles, López, Enríquez, ¿no? Que están ahí. Bueno, de ahí viene Espinosa también. Y Espinosa, por supuesto, bueno, son todos apellidos españoles. Son muchos que llevaban 2 o 3 generaciones siendo cristianos y vuelven a Ámsterdam para volver a ser judíos. Como sabes, pasan de cristianos nuevos a judíos nuevos. A judíos nuevos, exacto. Claro. Y eso incluso les genera rechazo en los judíos que no se convirtieron. O sea, tú imagínate la situación. De hecho, en España podemos hablar del ejemplo más fascinante que hay en la isla de Mallorca, los chuetas. Los chuetas son descendientes de cristianos nuevos, de judíos que se convirtieron al judaísmo, ¿no? Y han sido históricamente discriminados por los cristianos en Mallorca. De hecho, hay listas de apellidos chuetas, ¿no? Uno sabe si es chueta según sus apellidos, ¿no? Han sido discriminados históricamente en Mallorca por los cristianos y también por los judíos, porque los veían como tú ya no, efectivamente, tú ya no eres de los míos y el otro no, tú no eres un verdadero cristiano, eres un sangre sucio, un marrano, etcétera, ¿no? Y los chuetas, bueno, tú puedes ir a Mallorca y encontrar gente que dice que orgullosamente es chueta. Y muchos chuetas que han vuelto, ¿no? Lo que se llama el Bnei Anusim, que han vuelto a convertirse al judaísmo. Luego tienes, claro, es que había muchas ciudades que eran de muy mayoría judía, Lucena, por ejemplo, Béjar, casi todo el mundo de ahí se quedó. O sea, hoy día vas o Besalú, si vas a Besalú, ahí en tu tierra, en Cataluña. Del norte, por Girona. Por Girona, territorio comanche, pero bueno, sigue siendo corona española. Bueno, yo en Besalú, todavía puedes ver las marcas de las mezuzot. Eso es lo que te iba a decir, claro, puedes ver todavía en las jamas de las puertas, ¿no? Entonces, sí, como te decía antes, la presencia judía era muy grande y muy expandida en el tiempo, 1200 años. Y nosotros los judíos, pues como dice Paul Johnson, la gran historia de Paul Johnson, nosotros si nos caracterizamos por algo es porque nos empeñamos en ser especiales y distintos. Y eso se traduce a través de una identidad activa, no somos una identidad pasiva. Nosotros la identidad nos la meten así en la boca desde pequeños, ¿de acuerdo? Entonces, claro, eso no se quita de un día para otro. De hecho, es que la identidad, que puede considerarse ese acervo de idioma, cultura, religión y tradición y costumbres, es la tierra que no tenemos durante 2000 años. Por lo tanto, que tú pierdas tu identidad es como que te quiten tu casa, para los judíos, ¿no? Entonces, mucha gente sigue manteniéndolo y bueno, efectivamente, y también mucha gente acaba perdiéndolo, ¿no? Acaba asimilándose por completo. Pero bueno, se dice, ¿no?, en el imaginario popular en España que todos los que tienen apellidos de lugares o de profesiones son de descendencia judía, seguramente, ¿no? Pues los apellidos tienen muy poco tiempo de historia. Por aquel entonces, pues, oye, pues el carnicero, el zapatero, pues tomó el apellido de su profesión, o el que se llama Cuenca de apellido, ¿no? Hay todavía ciertas familias. Yo conocí en Jerusalén una chica que consiguió demostrar ante el Beddín que sus 2 apellidos eran marranos y que toda su familia de los últimos 500 años se había casado entre marranos, ¿no? Entonces, bueno, igualmente se volvió a convertir al judaísmo, ¿no? Le hicieron un tema de contra la boda Zara o algo así, pero a ella en el colegio la llamaban judaizante, creo que era de Valladolid, ¿no? O sea, quedan ciertas familias por ahí, algunas familias que los viernes limpian la casa, no saben por qué, otros que encienden velas los viernes, pero es algo testimonial, ¿eh? No es que sigan siendo judíos en la intimidad, sino que han recibido ciertas costumbres que hacían sus familias y las han seguido manteniendo, ¿no? Pero esas cosas, pues, son como un vaso que poco a poco va perdiendo agua, ¿no? Esas cosas, si no tienes luego un fogonazo identitario, se pierden, ¿no? Claro, son tradiciones familiares, más que ya hay gente que ni siquiera sabe por qué lo hace. Y que no lo sabe totalmente. Sí, ¿y tú por qué prendes velas el viernes? Pues porque lo hacía mi abuela. ¿Y tu abuela por qué lo hacía? Porque seguramente lo hacía su abuela. Y es una costumbre que hay en la familia y ya no hay vínculo con la identidad judía, pero bueno, es interesante quizás para poder rastrear, ¿no?, a esas personas, dónde es que se quedaron, como dices tú, quizás los apellidos. ¿Tú esto lo confirmas? El hecho de, yo lo he oído también, el hecho de que los apellidos que tienen, que son apellidos de oficios o de lugares,
Es Son lo, que apellidos se, de origen judío. es lo que se dice. Lo que pasa, a ver, y todos los que acaban en EZ, EZ quiere decir Ben, es decir, Bueno, González. pero EZ son todos los apellidos de España. Claro, pero González es hijo de Gonzalo. ¿Cómo tú antiguamente, cómo te llamarías tú antiguamente? Kanievski de apellido, no. Tú eres Ariel, hijo de tu padre era en hebreo. ¿Cómo era tu padre? Mordejai o Motl en yiddish. Tú eras, bueno, Mordejai, por favor, que estamos con sefardíes. Por favor. Moti. Moti, sí. Bueno, si Cronole Braja, tu padre era Mordejai o Moitel o Moti, ¿no? Entonces tú serías Ariel ben Mordejai. Claro. De Hijo hecho, de así Mordejai. subo a la Torah yo. Así subimos a la Torah. No, Ariel ben Mordejai. yo soy Eliau ben Abraham. Bueno, en las comunidades sefardíes lo dicen en arameo, Bar Abraham, ¿no? Yo soy Elías, hijo de Abraham. El apellido es algo nuevo, ¿no? Entonces, lo más seguro es, claro, si se quedaron allí, adoptaran apellidos, efectivamente, de la zona, porque no tenían apellidos por per se cristianos, ¿no? Entonces, ¿qué apellido vas a adoptar tú? Oye, ya no eres Abraham Senior. Bueno, este adoptó Núñez Coronel, no sé por qué, pero ya no eres Elías Cohen, que vive en Lucena. Y como eres herrero, pues ahora eres Elías el herrero. O es Elías el hijo de Elías el hijo de Gonzalo, ¿no? Pues González, ¿no? Entonces, no se puede saber a ciencia cierta. Hay un estudio de la American Genetic Society de 2008 que dice que el 30% de la población española tiene, digamos, ADN judío de gente que es judía, ¿no? Pero también musulmana. España, pues, tiene mucha mezcla, ¿no? Es un crisol de culturas, como decía el franquismo, y tiene razón. España es un país de mezcla. La hispanidad es una mezcla, ¿no? La hispanidad en ese sentido es un componente muy universalizante, ¿no? Depende a quién le preguntes, pero sí. Y bueno, ya lo sé, pero quiero decir, el gran, no sé, claro, es que verdad, ahora con lo de la leyenda negra, la leyenda rosa y la guerra cultural no se puede hablar ni de hispanidad, tienes razón. Nada, pero que ha habido mucha mezcla en España, estamos de acuerdo. O sea, si esto es cierto, ahora me imagino mañana, al día siguiente que publique esto en el canal, millones de personas en Latinoamérica de apellido Rodríguez, González, Pérez, yendo a la agencia judía pidiendo a ser aliá. Bueno, como sabes, la ley del retorno solo tienes que tener uno de los 4 abuelos judíos. No hay un recorrido genealógico superior, ¿no? Porque si no sería, bueno, si no es que del mundo occidental, que son 2.000 millones de personas en Occidente, pues yo que sé, ¿quién no puede tener un ascendiente judío? Pues es muy difícil. Hace poco, hablando de guerra cultural y extremos, que ahora España está muy polarizada, esto en redes sociales, salía en un vídeo de un comentador un comentarista muy famoso, ¿no? Un poco conspiranoico, salía hablando con otro, no voy a decir los nombres por no darles publicidad. Entonces decía uno, sí, yo me he hecho un examen y llevo 400 años, no hay sangre judía en mi examen que he hecho genealógico y tal, ¿no? Alguno habrá que pueda decir que no tenga sangre judía, pero es muy difícil, ¿no? En ese sentido. Entonces, imagínate una ley del retorno que diga, si puedes demostrar que tienes un ascendiente judío en todas tus 48.000 generaciones, ya tienes el pasaporte. Tú imagínate lo que sería. Claro. Eli, no sé si quieres hablar de tu tesis. Antes has dicho que estás escribiendo tu tesis sobre estos temas, sobre sefardismo o sobre algo relacionado con los sefardíes. No sé si quieres comentar algo al respecto o no, o esperamos a que se publique y la leemos, o como tú quieras. La tesis, o sea, puedo comentar ciertas cosas, ¿no? La tesis es sobre la última ley española de nacionalidad para sefardíes, ¿no? Que fue aprobada en 2015. Yo además tuve el honor de hablar en el acto, ¿no? Delante del rey y de ciertos ministros sobre esta ley. Que mi discurso, todo se ha dicho, pues era mitológico, ¿no? Porque yo daba el relato ese del sefardismo. Que es cierto que mi familia, pues, fue a su destino natural. Desde Alucemas, Villa Sanjurjo, Nador, podrían haber sido Israel y se fueron a España, pero... Yo lo vi en directo. O sea, yo te vi en directo. Yo me acuerdo 2015, sentado frente al computador, viéndote en directo, hablándole a su majestad, el rey de España, y él diciendo cuánto os hemos echado de menos. Te vi en directo. Sí, a ver, y también el discurso mío, el del presidente de la federación, el del rey, todo fue muy mitológico, ¿no? Luego ya vas a los documentos y sí, es cierto que hay filosefardismo, que hay sefardíes que echarán de menos a España y tal, y yo he conocido algunos, pero en general no es así. En general no hubo ese amor incondicional ni de un lado ni de otro, ¿no? Pero la ley, bueno, pues
duró hasta el año 2019. Luego ha generado muchísimos problemas en tribunales, ¿no? Por el tema de la acreditación del origen sefardí. Y nada, que yo como soy abogado y que además, pues es que esto te persigue, aunque ya no esté en la comunidad y tal, pero esto es como la escena del Padrino 3, ¿no? Cuando se retira Michael Corleone de la mafia y le vuelven a decir, ¡ay! They put me back in, ¿no? Ellos me vuelven a traer. Pues ahora muchos de mis clientes pues son personas con orígenes sefardíes que están pleiteando en los tribunales para que el Estado les reconozca que su acreditación del origen sefardí es correcta, ¿no? Entonces, pues a mí me llama mucho la atención y claro, sobre todo, ya te digo que forma parte de mi identidad, ¿no? La historia de España con los sefardíes. Dije, bueno, ¿y qué ha pasado aquí en los últimos 100 años? Porque no es la primera ley que da la nacionalidad a los sefardíes. En el año 24, la ley que ahora no menciona a sefardíes, ese Real Decreto, pero es cierto que hablo de los protegidos y estaba enfocado a los sefardíes. En el 48 y luego en el 67, como te comenté, hay ciertas familias de Grecia y Egipto, ¿vale? Con sus apellidos en los Reales Decretos, apellidos netamente sefardíes, Ventura, Caraso. Los Carasos son los que fundaron Danone, por cierto, Basat, ¿no? Todos estos apellidos otomanos sefardíes que obtienen la nacionalidad española. Luego tienes, en el año 82, se reconoce un privilegio a los sefardíes. En España, para tener la nacionalidad por residencia, tienes que residir 10 años en España de forma legal y lo puedes solicitar la nacionalidad por residencia. Bueno, pues si eres iberoamericano o sefardí, solo son 2 años, ¿no? Y eso se metió, digamos, en el año 82 para reconocer eso a los sefardíes. Entonces, a mí me llamó mucho la atención esa relación entre España y los sefardíes. Muchísimo, ¿no? Y por eso, pues, decidí hacer la tesis, porque profesionalmente me dedico a ello y bueno, y porque también, pues, es un tema que me atraviesa personalmente. La historia de los sefardíes también he de decir que es fascinante, ¿no? Tenemos hasta casos de piratería. Tengo un libro que se llama Los piratas judíos del Caribe, que hablan de la historia de Samuel Palache. Samuel Palache, un judío nacido en Fez, que quiso acabar sus días en España, cuidado, y tuvo contacto con españoles después de la expulsión. Fue espía, fue pirata, bueno, es una historia fascinante. Y también hay testimonios de que lo he encontrado, ¿no? Porque he tenido que buscar libros, documentos. La verdad que el proceso ha sido apasionante y lo sigue siendo, porque todavía no he terminado la tesis, de familias que trajeron aquí judías, ¿no? Que vinieron después de la expulsión, se establecieron aquí en España, con permisos concretos del rey, etcétera, ¿no? Cosas que no están en el imaginario popular, ¿no? Entonces, la tesis hace un recorrido sobre el tratamiento legal entre españoles y sefardíes, ¿no? Entre España y los sefardíes, y luego, pues, termino analizando la ley, básicamente, ¿no? Y la verdad que, insisto, pues a mí es un tema que me atraviesa, ¿no? A nivel profesional, a nivel personal, ¿no? Es mi historia, ¿no? Cuando accedí, por ejemplo, en el AGA, en el Archivo General de la Administración, al archivo que tenía el Consulado de Jerusalén en los años 20 y 30 y 40 de protegidos españoles, ¿no? De protegidos por el consulado, perdona, no eran españoles. Y entonces, claro, ahí tengo las fotos y los nombres. Abraham Truzman, de Melilla, podría ser familia mía, seguramente, ¿no? Moisés Chocrón, Levi, ¿sabes? Ves las fotos, ves su origen, ves... Y estamos hablando de antes de la fundación del Estado de Israel, antes de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Entonces, claro, eso, ¿cómo no te va a impactar, ¿no? ¿Cómo no se te va a mover algo por dentro? Pues la verdad que pues, lo estoy disfrutando muchísimo, ¿no? ¿Pero por qué a esas familias les daban permisos y las protegían? ¿Porque hacían negocios con ellas? ¿Cuál era el motivo? Fíjate que la primera protección documentada se le da en el año 1804 a un sefardí de Estambul, el Imperio Otomano, y como sabes, en Estambul la comunidad judía era muy importante, hablaba ladino, tenía publicaciones en ladino. Hasta el día de hoy. A día de hoy. Y hablaban español con los diplomáticos españoles, a un llamado Miguel Isaac Cohen. O sea, es que tenían nombres españolizados, ¿no? Como los judíos argentinos que se llaman Martino Hugo, ¿vale? Martino Hugo Kanievski, pues ellos eran Miguel Isaac Cohen. Nombres totalmente españolizados, no como yo, que yo me llamo Elías porque es bíblico, ¿no? A mí no me españolizaron nada, pero esta gente, pues, Miguel Isaac Cohen, ¿no? Un nombre totalmente español. Se le da la primera patente de protección. ¿Qué pasa? Que los protegidos generalmente, pues, o hacían servicios para España de intérpretes, intermediarios, espías, hacían negocios con España o favorecían los intereses de España en la zona. Pero en esas patentes de protección que se otorgaban se incluía a todas las familias. Claro, ten en cuenta que tú te mandan a Estambul, al Imperio Otomano, con el cual España guerreó muchísimo, ojo.
Y tienes ahí a gente que habla tu idioma y que podrías entenderte, un español y alguien que habla ladino se puede entender perfectamente, y que tienen además, o sea, a nivel cultural, están más cercanos a esa cultura española o europea que a la cultura otomana. Y además se dedican a negocios, viajan, saben varios idiomas, claro. Por eso empieza la protección, por interés, totalmente. Empieza por interés. Y los españoles acuden al consulado a protegerse por interés también, los sefardíes por interés. ¿Que alguno echara de menos España lo que le contaban? Bueno, pues seguro, yo tengo amigos turcos que no hablan ni papa de español, ¿vale? Y recuerdo un Shabbat en Tel Aviv, hace ya muchos años, que empezamos a cantar, era un seminario internacional de judíos de todo el mundo, y se puso un amigo turco a cantar Abraham Avinu, que es una canción en ladino, ¿no? Abraham Avinu, padre. Se la sabía de memoria. Yo no me la sé, yo solo me sé el estribillo. Y yo sé que no habla español porque con él no habla nada de español. Digo, ¿me puedes explicar cómo te la sabes de memoria? Y me dijo lo que tú has contado antes. Me la enseñó mi abuela, a su abuela se la enseñó su abuela, etcétera, etcétera. Claro, esa canción de Abraham Avinu, Padre querido, Padre bendito, Padre bendito, en ladino, esa canción viene de España y en Turquía se mantiene, ¿no? En ladino, ¿no? Entonces, claro, yo puedo entenderlo, soy diplomático español, estoy allí y me encuentro eso, pues... Aparte del interés, también hay un tema de afinidad, ¿no? De conexión. Bueno, esto es como yo, que me sé canciones en Yiddish, siendo que yo no sé Yiddish. O sea, yo entiendo algunas palabras, pero hay canciones que me las sé de memoria, que las puedo cantar de memoria. El último que sabía Yiddish era mi papá, y es lo mismo. Este amigo tuyo sabía canciones en ladino, él sin saber ladino, sin saber español, o incluso como a veces hay judíos en la diáspora que saben de memoria canciones en hebreo, y no saben hebreo. Es parte de la identidad. Por ejemplo, yo me das un sidur y me lo leo de arriba abajo. Y Kabbalah Chaval, la tefilá me la sé de memoria. Pero Claro. bueno, yo porque aprendí hebreo con posterioridad, pero que no tengo por qué ser totalmente. Es así, ¿eh? Es así, pero no sabía lo que significaba. Muy bien. Entonces, estás ahora escribiendo tu tesis, pero como antes mencioné, no es lo primero que escribes y tampoco va a ser lo último. Porque entre todas las cosas que tú haces o has hecho, también está la de ser escritor. Y aquí sí me gustaría mostrar la novela que tú has escrito, la que está por lo menos publicada, la pueden encontrar en Amazon, la podemos ver aquí, Sueños de Nación, autor Elías Cohen. Por supuesto que yo la leí. ¿Hace cuánto que se publicó? Justo antes de la pandemia, 2 semanas antes de que... ¿Verdad? Cierto. De hecho, me acuerdo que fue durante la pandemia que la leí y de hecho creo que mucha gente aprovechó también la pandemia para leerla. Fue como en enero o febrero de 2020. Sí, ¿cierto? 2020, justo antes de la pandemia. 2020, Sueños de Nación, que también quiero aprovechar que estás aquí para animar a la gente a que vaya a buscarla a Amazon y se la compre. La tienen en versión papel, ¿cierto? Y también en versión digital. Muchas gracias, Ariel, por la publicidad. Aparte, es un libro que no solamente es una novela, ¿de acuerdo? Y que no solamente es una novela de ficción que está muy bien escrita, muy bien hecha y que tiene un argumento que atrapa desde el principio, es una novela que toca todos los temas del fenómeno judío, de los que nosotros hablamos todo el tiempo. Estamos en el año 2050, ¿cierto? 60. 2060, en donde el Israel que conocemos ya no existe, es un Israel totalmente diferente, mucho más tecnológico que el actual, en donde prácticamente no hay privacidad y en donde prácticamente podríamos decir que hay una teocracia de los rabinos que ejercen el control sobre absolutamente todos los aspectos de la sociedad. Bueno, y en ese Israel distópico del año 2060 pasan cosas. Y esa es la trama de la novela. Cuéntanos, Eli, un poquito por qué si quieres ampliar un poquito sobre el argumento, sobre la trama y también quizás sobre por qué escribiste algo así. Bueno, es todo. Es que yo creo que el problema que tenemos, Ariel, tú y yo, es que mezclamos lo personal y lo profesional siempre, ¿sabes? Eso de no es personal, son negocios, para nosotros no funciona. Yo, si me permites, antes de que empieces, yo, obviamente, cuando leí la novela, además de que me encantó por la temática que me vuelve loco, porque es una de mis pasiones, como seguramente a ti también te pasa,
yo noté que en la novela estaban plasmadas muchas de las cosas que tú y yo hemos hablado a lo largo de estos años, que tú las pusiste ahí. Y entonces, obviamente que para mí fue una especie de lectura también más personal, porque yo además te conozco personalmente, pero yo creo que a cualquiera que le interese el fenómeno judío, esta novela le va a fascinar. Y ahora sí te dejo que te desarrolles. Nada, por supuesto. A ver, efectivamente, pues como te decía, nosotros no existe eso de no es personal, son negocios. Pues nosotros lo mezclamos todo, ¿no? Yo, uno de los... he tenido muchos sueños desde pequeño, todos tenemos sueños, queremos hacer ciertas cosas, ¿no? Si quería ser futbolista, luego quería ser aventurero, luego quería ser... Yo siempre quise ser escritor, ¿no? Y tuve mucho... Y bueno, de hecho, pues escribí durante muchísimos años en prensa, pero bueno, eso era más bien periodismo, análisis, pero a mí me gustaba fabular y contar historias, ¿no? Y claro, yo tenía que escribir una novela. No, de hecho, durante los últimos años, porque la novela me costó sacarla años, porque claro, pues tengo trabajo, familia y tal, y escribir una novela no es nada fácil. Ahora quizás con ChatGPT será un poco más sencillo, pero en la época no lo había, ¿no? Claro, yo quería pues escribir mi novela y quería que la novela la novela efectivamente yo quiero que entretenga, que no sea una traducción de las paranoias de Elías Cohen, ¿no? Y que no sea un panfleto político tampoco. Entonces la novela al fin y al cabo es una novela pues negra de asesinatos y policías e investigación. Lo que pasa es que tiene efectivamente un entorno netamente fenomenológico, por decirlo así, ¿no? O sea, es un Israel teocrático donde no hay privacidad. Y claro, lo que la novela hace es efectivamente lo que yo hago en la novela. Primero lo que intento hacer es entretener, una historia que entretenga y que enganche. Pero también lo que intento es plasmar mis miedos, ¿no? Al igual que yo he sufrido distintos estadios con mi identidad y mi relación con España, pues también las he sufrido con Israel, ¿no? Y bueno, pues a pesar de, quiero decir, pues con Israel pues igual, he sido desde X, no tener ninguna opinión, tener una opinión negativa y durante siendo adolescente, ¿no? Como decía Andrés Maraguá, quien con 15 años no es comunista no tiene corazón, quien con 20 años sigue siendo no tiene cabeza. Y bueno, cuando tenía 15 años, pues ser comunista también era ser pro-palestino, imagínate los líos en casa. Y luego fui el más sionista de la historia, ¿no? Pero claro, al fin y al cabo, pues al igual que con España o con Israel, son dos cosas las que quiero mucho. Y a Israel lo quiero muchísimo, ¿no? Israel ha definido, ¿no? Durante por lo menos más de 10 años mi vida. Entonces, claro, yo pues tendré mis quejas y mis comentarios como todo, ¿no? Israel es una entidad organizativa, humana, y pues nada, es perfecto, efectivamente. Y más nosotros los judíos que tenemos muchas opiniones sobre casi todo, ¿no? Acuérdate lo que decía Eisenhower, que se quejaba de que su país tenía 200 millones de entrenadores de béisbol y decía Ben Gurión, y yo tengo un país de 6 millones de primeros ministros, ¿vale? Eso sí que es crítica, ¿no? Pero claro, a mí, pues, los miedos a veces hay que purgarlos, ¿no? Esta novela es un poco terapéutica en ese sentido. ¿Cuáles eran mis miedos en la época? Y seguramente lo seguirán siendo ahora. Pues uno, que Israel se convirtiera en una teocracia. Yo en esa época tenía mucho conocimiento de Israel, de su sociedad, de su Estado y de su funcionamiento. Ahora no estoy tan actualizado, pero en la época, pues, profesionalmente me dedicaba a defender a Israel, a defender la imagen de Israel. Entonces tenía muchísimo conocimiento. Sobre todo las cifras demográficas, había vivido en Israel y había visto en qué se está convirtiendo Israel. Y claro, uno de mis miedos es que Israel dejara de ser una democracia. A mí no me gustaría que Israel se convirtiera en una teocracia. Y es un miedo que está latente en Israel. Si no ha pasado, pues no ha pasado por las guerras, por el terrorismo, pero la población jaredí crece de manera exponencial. Y también la Dati Leumí. Y eso va a llegar un momento que ya veremos qué sucede. Y mi otro miedo es, bueno, pues la falta de privacidad. Yo considero que la privacidad es algo a lo que le hemos erosionado y vaciado todo su valor. Y, oye, pues la falta de privacidad la privacidad es esencial, ¿no? Al menos como yo concibo la vida, ¿no? Entonces, esa teocracia tecnológica, ¿no? Intenté plasmarla en el libro, ¿no? Que se sintiera que sería el Israel teocrático, ¿no? Cuando a la hora de mi hija todo el mundo va a la sinagoga, así obligatoriamente. Que se sintieran muchas cosas más, ¿no? Una protagonista paseando, tomando el sol y que una mujer de lejos le llame la atención porque se le ve un poco la rodilla. Que eso pasa en Vete a Mea Shearim y pasa a todas horas, ¿no? Es esa expansión de Geula o Mea Shearim en todo el Estado que claro que puede pasar, efectivamente, ¿por qué no? Y bueno, pues esos miedos se plasman en esa novela, ¿no?
y intento entretener, ¿no? Porque es un asesinato, pero claro, la novela tiene ese trasfondo, efectivamente. Entonces, claro, yo con la novela, pues imagínate, años pensando en ella, cuando podía escribir, la escribía, etcétera, etcétera, hasta que le dije a mi mujer, digo, mira, bueno, me lo dijo ella, dice, mira, vete y termínala, cógete unos días, vete a una casa perdida y la terminas porque va a acabar contigo y con todo, ¿no? Y oye, pues la acabé y muy feliz y me quité esa espina, ¿no? Porque lo que tenía más que nada era una espina de que tenía que ser escritor y publicarla, ¿no? Y bueno, yo creo, la verdad, que la gran mayoría de las críticas, afortunadamente, son buenas, ¿eh? Luego, pues el tema, como es un poco específico, claro, es que alguien que se quiere leer una novela entretenida pues busca novelas típicas suecas de asesinatos o novelas tal, claro, tú explícale esta trama a alguien, que pongo como diciendo, esto es un libro de ciencia política, ¿no? Pero bueno, esas fueron las razones por las que la escribí, ¿no? Para intentar purgar, para intentar entretener, cumplir mi sueño de ser escritor e intentar purgar esos dos miedos, ¿no? En los libros que me basé, pues a mí es que soy un enamorado de las distopías, ¿no? El más importante para hacer esta novela, el de Sindicato de Policía Yiddish, de Michael Chabon. Ese es espectacular porque también juega con la historia y en ese libro los judíos pierden la guerra en el 48, lo alenu, Hasbe Jalila. Y entonces Estados Unidos les da Alaska y es un policía judío en Alaska, ¿no? Muy interesante, también con un trasfondo, ¿no? Luego está El hombre en el castillo, de Philip K. Dick, está Patria, de Robert Harris, que es espectacular, ¿no? En el caso de Patria, pues los nazis ganaron la guerra, en el caso de Philip K. Dick igual, ¿no? Son distopías maravillosas que a mí me encanta eso de jugar con la historia, ¿qué habría pasado si, no? What if? Y entonces decidí hacerlo yo, pues haciéndolo, ¿no? Pues como sabía que era escribiendo. Luego me enteré que hay una serie en Israel, no ha superado las fronteras, porque yo no he podido verla en ningún sitio, se llama Autonomist, ¿no? Que habla es una serie en la que Israel se ha partido en dos, un estado religioso y uno laico, ¿no? Que eso pues también podría pasar perfectamente, ¿no? Bueno, hay gente que habla de eso, ¿eh? Hay gente que dice que estamos de camino a convertirnos en un estado llamado Israel y otro estado llamado Judá, como pasó ya hace 2500 años. Sí, pero es nuestro destino, es nuestro destino, si es que no puedo, ya ha pasado antes, ¿por qué no volverá a pasar? ¿Sabes? Claro, es que estamos destinados a fragmentarnos, somos tribales. Igual tú dices, a mí me apasionan las novelas que hablan de qué hubiese pasado si. En tu caso no es que hubiese pasado si, es que podría llegar a pasar en el futuro. De hecho, el escenario se sitúa en un Israel de la posguerra, una guerra civil que hay entre dos principales bloques, en donde finalmente el bloque teocrático termina ganando. ¿Tú esto lo ves posible? O sea, ¿tú de verdad crees que dentro de 10, 15, 20 años podríamos protagonizar en Israel una guerra civil, laicos contra religiosos? ¿Tú esto lo ves posible? Eso es lo que yo planteo en mi libro, que hay una guerra civil, pero claro, para que haya un cambio así, democracia y teocracia, tiene que haber un suceso dramático, y en mi suceso hay una guerra civil laicos contra religiosos. Claro, lo que pasa es que pensando en la población jaredí, dices tú, ¿cómo los jaredim, que tienen una educación muy básica y que no han salido de sus barrios, cómo van a ser capaces de ganarle una guerra a los laicos y de luego administrar un país de forma exitosa? Pero claro, hay un componente que nadie repara en ello, los Datil Leumim, que no paran. Yo sé que se llevan a muerte con los jaredim hoy día, pero oye, puede que en el futuro no. Puede que en el futuro tengan más en común de lo que tienen ahora, ¿no? Entonces, ese es mi planteamiento. O sea, en una hipotética, estamos hablando en hipótesis, ¿de acuerdo? Estamos hablando de un futuro distópico. Por supuesto. Claro, que esperemos que no pase. En una hipotética guerra civil, y ahora te estoy preguntando tu opinión personal, ¿de acuerdo? Más allá del libro. Entre estos dos bloques, que de hecho en Israel hay muchos bloques, y si quieres más tarde podemos hablar de eso, cuáles son los bloques que dividen a Israel, pero en estos dos bloques de laicos religiosos, los Datim Leumim, que son los ortodoxos modernos, pero a diferencia de los ultraortodoxos, ellos trabajan, van al ejército, de hecho son los que ocupan las primeras filas en unidades de combate. Hoy en día hay un montón de oficiales de unidades de combate que son Datim Leumim, con kipá tejida. Hubo un primer ministro de Leumim, que era Naftali Bennett, fue primer ministro. Claro, exacto, y quizás lo va a volver a ser porque ya fundó un nuevo partido de cara a las elecciones del 2026. Oye, lo hizo muy bien, ¿eh? Sí. Tuvimos un primer ministro, Datil Leumim. Son académicos, van a la universidad, compaginan la vida moderna con su vida religiosa, cumplen toda la Torá, pero viven involucrados en la sociedad israelí. Tienen como un pie en cada mundo. En el mundo laico, del israelí laico, típico que fundó el Estado, y del israelí religioso ultraortodoxo. ¿Tú a quién crees que apoya?
el bando de los Datim Leumim en una guerra hipotética en donde se enfrentan estos dos bloques? Porque, claro, tiene el corazón partido. Pues eso, a ver, yo fabulé con que puede llegar un momento que el Dati Leumi pues le interese, quiera más un Estado pues más religioso que más democrático, ¿no? Por decirlo así. O que llega un momento que diga, oye, pues es que esto pasa en política. Bueno, en Israel no hay democracia, hay bibicracia, tienes a un rey en Israel y que se alía con quien haga falta para llegar al poder. Imagínate que un partido de Dati Leumi empieza a crecer y necesita el apoyo de los religiosos. Y empiezan a hacer ahí una simbiosis, apoyo de los Haredim. Pues, oye, ¿por qué no va a funcionar esa simbiosis? ¿Y por qué no empiezan a hacer reformas como a convertir a Israel lisa y llanamente en una etnocracia? O a darle a la Rabanut más competencias. O a erosionar, digamos, las instituciones democráticas de Israel. ¿Eso no llevaría a un levantamiento de una parte de la población? ¿O a un exilio? ¿O a que la gente se fuera? ¿O a una degradación del país? ¿O a una situación...? Mira la reforma judicial. Nunca, jamás el país estuvo tan partido con la reforma judicial, ni siquiera con nada. Yo no pensé que la reforma judicial fuera a partir el país de esa forma. Estuvo a punto. El presidente de Israel, que es una figura neutral, se implicó. Eso es algo que no ha pasado nunca en ningún momento, ni con el asesinato de Rabin. O sea, la reforma judicial, en esencia, era eso, era esa guerra que yo me imaginé. ¿Por qué? Porque es los más identitarios. Ahí tenemos, es cierto, nacionalistas laicos como Bibi o como Levin, que era Yuval Levin, creo que era el ministro de Justicia que la planteó. Pero bueno, tenías la parte del país que apoyaba eso, eran Dati Leumim y Haredim. Claro que sí, que es eso de que una institución como la Corte Suprema pueda anular leyes del Parlamento, ¿no? Y en el otro lado tenías a la gente más laica o más occidentalizada. Es así, ¿eh? Es así. Que dices tú, bueno, hay que ver que el hecho de que los privilegios Haredí o cualquier otra cosa, la diferencia entre misrajíes y askenazíes, esto iba a partir el país, ¿no? Y bueno, tú lo viviste. Entonces, yo además recuerdo los años de la pandemia y previo a la reforma judicial que había un ministro ultraortodoxo de sanidad, ¿no te acuerdas? Con un Streimel así de grande. Sí, claro. Sí. Salió en Atril, Ministerio de Sanidad de Israel, así, y puse en Twitter, me acuerdo, sueños de nación. O sea, aquí lo tienes, o sea, de acuerdo. Aquí lo tienes, tío, un ministro con Streimel de Mea Sharim siendo ministro, ¿por qué no? O sea, yo creo que es posible, es que en política todo es posible, entonces, claro, imagínate. Bueno, veremos en unos años, tendremos una conversación dentro de unos años, quizás con menos privacidad que ahora. Bueno, hay que decir, Ariel, que tú eres bastante inspirador del concepto, porque tú y yo nos conocemos hace muchísimos años a través de Internet, porque tú en tu blog era Acción por Israel, ¿te acuerdas Acción de ese blog? Israel. Escribiste Israel. No existe más ese blog, está borradísimo, en la papelera de reciclaje no hay forma de recuperar nada. No, yo no lo borro. Yo el mío que tenía por ahí, la Bella Aurora, yo no lo borro. No sé si está accesible, pero las barbaridades que escribí ahí, ahí está. Que ahí se quede. Pero fíjate que tú escribiste un post llamado Israel 2067, ¿no? Correcto. Imaginando cómo sería Israel 2067. Entonces yo te contesté, me acuerdo. Y ahí es como nos conocimos y empezamos a hacer amistad, ¿no? Y entonces, claro, yo, pues, 2060, yo por cerrar una cifra, y además porque leí unas predicciones demográficas que en 2060 de cada 3 niños que nacieran en Israel, uno iba a ser jaredí, otro árabe y otro del resto, ¿no? Entonces, claro, pues por ahí, ¿no? Entonces ahí hay una idea inspiradora que es tuya, ¿no? Que es pensar en el futuro de Israel o imaginárselo. Bueno, lo mío también era un post de 4 párrafos, ¿ok? En donde es verdad que me imaginaba un futuro distópico. La diferencia es que yo me lo imaginaba de una forma mucho más dramática, en el que Israel dejaba de llamarse Israel y pasaba a llamarse Palestina, en donde la bandera ya no era la bandera de Israel, sino la bandera de Palestina, es decir, era el apocalipsis según Ariel en esa época, y le puse 2067 en referencia a justo un siglo después de la Guerra de los 6 días. De la Guerra de los 6 días, porque hacía una crítica a la ocupación ahí, ¿eh? Hacía una crítica, culpaba en parte a la ocupación. Por supuesto, yo quiero aclarar que nada, absolutamente nada de lo que dije o pensé antes del 7 de octubre sigue vigente. Quizás sí, pero lo tendría que rever. A priori, vamos a descartarlo todo. Luego, quizás después del 7 de octubre, y lo digo en serio, yo antes hablaba de Cisjordania, para mí ahora no existe Cisjordania, Judea y Samaria. Lo digo abiertamente. O sea, no tengo reparo en decirlo.
sea, Por todo supuesto. lo que pensábamos antes del 7 de octubre quedó totalmente derogado, nunca mejor dicho. O sea, a partir del 7 de octubre tengo otro pensamiento distinto. Estoy contigo. Así es. Yo me acuerdo que en ese post tú escribiste que yo me puse muy contento porque dije, hoy tengo una respuesta de Eli Cohen. Yo me acuerdo que pusiste, Ariel, prometo réplica. Y a las pocas semanas, en La Bella Aurora, vi que escribiste también el tuyo. Y de hecho pusiste réplica a Ariel Kanievski. Sí, Y ahí comenzó nuestra amistad. Hace quizás, estamos hablando de hace más de 15 años. un poquito más. Sí, un poquito más, correcto. Vamos a cambiar de tema, si te parece. Vamos a animar a la gente a que vaya a Amazon. ¿Sabes qué? Yo voy a poner en la caja de descripción el enlace directo al libro para el que se lo quiera comprar. Vale, ¿De acuerdo? Amazon está disponible en todas partes. Lo pueden comprar formato papel, les llega a su casa súper bonito, o lo pueden comprar también en formato digital, que lo tienen de forma inmediata. Eli, tú has escrito de otras cosas también, y hay un tema que a ti también te gusta mucho, que es el vínculo entre los judíos y los cómics. Bueno, tú eres un lector de cómics, bastante apasionado, ¿cierto? De toda la vida. Y tú haces un análisis o intentas siempre buscar la faceta judía dentro de los superhéroes, dentro de los cómics, y lo explicas de una manera que es bastante convincente. Entonces, a mí me gustaría que nos expliques un poquito cuál es la relación que hay entre el judaísmo y los superhéroes o entre el judaísmo y los cómics y por qué. Que creo que es algo que a la gente le va a sorprender. Creo que es algo que no mucha gente ha oído hablar al respecto. Bueno, fíjate, me estoy acordando ahora de mi tesis sobre eso, está en un artículo de Libertad Digital, creo que se llama Los judíos y los cómics. Bueno, luego te envío el enlace por si lo quieres poner, porque ahí más o menos está todo, ¿no? Todo el estudio que hice, o sea, bueno, que es algo, hoy día es algo totalmente evidente, ¿no? Fíjate, las dos grandes casas de cómics americanos son Marvel y DC, ¿no? Y las dos están fundadas por judíos. Stan Lee, que murió hace unos años, se llama Stanley Martin Lieber, judío de origen rumano, ¿no? Los creadores de Superman son Jerry Siegel y Joel Shuster, perdona, son judíos. Creador de Batman, Bob Kane, es judío. El cómic es un arte judío en los Estados Unidos. Y además, en los cómics, efectivamente, se transmiten todas las tradiciones, leyendas e inquietudes de los judíos. De hecho, yo en ese artículo que te comento, me leí el libro que se llama de Cracovia a... no me recuerdo el nombre, era de Cracovia a Estados Unidos, creo que era, ¿no? La historia de los judíos y los cómics, ¿no? Fíjate que, por ejemplo, ¿quién es Superman? ¿Qué es Superman? Es el Mesías que todavía no ha llegado. Totalmente. Además, su planeta se destruye, se envía en una cesta como la que veía Moisés por el espacio y viene aquí a salvarnos a todos. Es el Mesías. ¿Cuál es el nombre kryptoniano de Superman? Kal-El. ¿Qué quiere decir Kal-El en hebreo? La voz de Dios. Corrígeme si me equivoco. Correcto. ¿No? O sea, es así, Kal-El, la voz de Dios. O sea, Superman es el Mesías. Es cómo tú transmites el mito de Mesías en el arte, ¿no? ¿Qué son los hombres X o los X-Men? Mutantes que son diferentes a la sociedad, ¿no? Porque tienen cualidades diferentes. Oye, y dentro de los mutantes están los que quieren una guerra total contra la humanidad y los que quieren convivir, ¿no? Pero X-Men es una historia del antisemitismo. De hecho, aunque fueron creados por Stan Lee y Chris Claremont. Chris Claremont es el gran dibujante de X-Men de toda la vida. Y él dijo, y los dos líderes de los dos grupos mutantes, Charles Xavier y Magneto, son amigos y enemigos a la vez. Y dijo Chris Claremont, lo declaró, me basé en la relación que había entre Ben Gurión y Begin para hacer esta rivalidad amistosa que hay, ¿no? ¿Qué es Hulk? Hulk es el golem. El golem que protege a los judíos. O sea, es un muñeco de barro que se le va... Bueno, no es, el caso de Hulk es que, es que el doctor Bruce Banner pues, le afecta la radiación gamma y se convierte en Hulk, ¿no? Pero Hulk es un golem que protege al gueto, ¿no? Puedo seguir, ¿eh? ¿Qué es Spider-Man? Spider-Man es el Woody Allen de los superhéroes, neoyorquino, neurótico, así escuchimizado, tal. Con gafitas. Con gafitas, o sea, quiero decir, es que todos, o sea, los cómics, al menos los más importantes, tienen un componente judío incuestionable. Sus creadores son judíos, transmiten en las viñetas todo ese acervo cultural y tradicional y legendario del judaísmo. Y como te decía, pues el libro, que van a recordar el nombre, está escrito por Ari Kaplan, judío también, lógicamente, con ese nombre y ese apellido.
El libro se llama From Krakow to Krypton, desde Cracovia hasta Krypton, que es el planeta de Superman. Jews and Comic Books, judíos y cómics, ¿no? Y los judíos y los cómics, y aquí cuenta todo, ¿no? Efectivamente, pues cuenta cómo básicamente descendientes de migrantes judíos europeos idearon, desarrollaron y vendieron como rosquillas las historias de cómics, que se basan, efectivamente, en sus propias historias personales y su propio acervo cultural, tradicional, legendario, etcétera, ¿no? Insisto, y el mayor exponente es Superman, o los Hombres X o Hulk, por ejemplo, ¿no? Pero en casi todos tenemos una lectura bastante judía, pero es que, insisto, son judíos contando historias judías. Hay una película muy buena sobre cómics que se llama El Protegido, de Michael Night Shyamalan, que es del año 2001, que esa película, pues, sigue hay un personaje que sigue la teoría de que los cómics son una representación de la realidad, lo que pasa es que atrapados por la cultura popular, pues acabaron con viñetas y con capas y con trajes así de colores llamativos. Pero que en realidad sí hay ese tipo de gente, sí existe gente, pues igual que hay gente muy débil, hay gente pues con a lo mejor ciertos superpoderes, gente muy lista, gente tal, y que es una transmisión de la realidad, ¿no? Y en ese sentido, no estoy diciendo que esté de acuerdo con esa tesis, pero sí estoy de acuerdo con que los judíos que idean los cómics sí transmiten todo su bagaje, ¿no? A esas viñetas, ¿no? Pues lo que hemos hecho yo con Sueños de Nación o lo que haces tú con el artículo. Si es que al final, ¿qué vas a hacer? Pues transmitir qué es lo que te ha formado tu intelecto, ¿no? Y entonces, bueno, pues insisto, que hay más judío que Superman, Kal-El, la voz de Dios, o sea, en hebreo además, ¿no? Imagínate. Muy bien, y aparte, yo creo que ahora que lo mencionas, mucha gente va a decir, ah, claro, ¿cómo no me había dado cuenta antes? Porque son cosas que están ahí y muchas veces pasan desapercibidas, pero ahora que lo mencionas los parecidos, el paralelismo a nivel cultural, a nivel identitario, el hecho de que los autores y los creadores son todos judíos, es evidente de que hay un vínculo súper estrecho entre los cómics y el judaísmo. Y ya que estamos hablando de judaísmo y su relación con la cultura pop, yo sé que a ti también te gusta mucho el cine y sé que te gustan también mucho las series de televisión y es un tema que tú y yo lo tratamos también muchas veces, el hecho de comentar películas o comentar series de televisión que tengan relación con el fenómeno judío. Entonces, a mí me gustaría que juguemos a algo, que me hagas una especie de ranking de tus mejores películas, que es algo que nunca hemos hecho tampoco en este canal, pero hacía tiempo que lo quería hacer. De hecho, no sé si te acuerdas que hace meses te dije, estoy pensando en hacer un vídeo sobre las mejores películas que hablen de judaísmo. Nunca lo hice. Así que a mí me gustaría que lo hagas tú o hacerlo contigo. Las 10 mejores películas, puedes meter también si quieres series, películas o series, que toquen el fenómeno judío. La identidad judía, la cultura judía, el antisemitismo, la historia judía. Hoy no quieres terminar hasta mañana, ¿eh? No quiero terminar. Esto va a ser larguísimo. Si hay alguien que está apurado, que se haga que se vamos a decir el número. Lo digo, o sea, yo me encantaría quedarme aquí horas y horas hasta el amanecer hablando de cine, ¿vale? Lo que pasa es que lo digo por no sé, porque sería demasiado, ¿no? Que estuviéramos hablando, por un poco de mesura. A lo mejor te digo, en vez de 5, te diría 3, ¿eh? Porque si no, vamos a quedarnos aquí hablando mucho tiempo. O te voy a decir unas cuantas. Dime así si las que te más 5, entre pelis y series. A ver, bueno, no diré la mejor película, ¿no? Pero la película que mejor explica todo el judaísmo, el hecho judío, por decirlo así, y cuando digo hecho judío digo identidad, contradicciones, religión, antisemitismo, es una peli del año 2001 que se llama El Creyente, de Believer, del director Henry Bean, protagonizada por hoy un actor muy famoso que es Ryan Gosling. ¿Qué sucede con esa película? Que solamente enfermos con el judaísmo como tú como yo pueden realmente disfrutarla. De hecho, ocupa mucho de nuestras conversaciones, ¿no? Horas y horas hemos estado hablando sobre esa película. Claro, es que, vamos a ver, la película es una cosa... Yo no, o sea, el director, no sé de quién... A mí me gustaría hablar con él. ¿Quién te asesoró para hacer esto? Porque esto tiene un contenido que requiere mucho conocimiento sobre el judaísmo. Horas y horas, ¿no? Entonces, sin duda, El Creyente no está hecho para todo el mundo. Es la historia de un chico judío que se hace skinhead. Entonces, claro, el público en general lo ve como una historia cuanto menos bizarra, ¿no? Pero claro, en la película no para de sacar debates y cuestiones sobre el judaísmo y el antisemitismo que son impresionantes, ¿no?
pero es un bombardeo constante. Entonces, claro, si te gustan estos temas, pues te interpela. Pero, claro, no está hecha para todo paladar, eso hay que decirlo. Pero sin duda... No es la película que yo le recomendaría a alguien que todavía no conoce lo que es el judaísmo o que está iniciándose muchas en lecturas temas de identidad judía. Sí. No está hecha para cualquier paladar, ¿no? Ahí está Claro. hecha la advertencia. Si alguien no tiene ninguna aproximación al fenómeno judío y ve esa película, no va a ser positivo el resultado, ¿no? Pero además, insisto, es curioso, es una peli con bajo presupuesto, estaba Ryan Gosling, luego también está Billy Zane, que salió en Titanic unos años antes. Es una cosa realmente curiosa. El director no sé qué más pelis hizo. O sea, no sé cómo esa peli llega. Yo creo que a los productores les gustó la provocación, ¿no? Judío que se hace skinhead, pero en realidad la peli no va de un judío que se hace skinhead. O sea, sí, pero es la excusa, ¿no? Y bueno, sin duda, por encima de todas, es la mejor para profundizar sobre judaísmo, antisemitismo, religión, todo. Es la mejor, sin duda, ¿no? O sea, creo que ahí no tenemos dudas Yo comparto, estoy 100% de acuerdo. De hecho, yo cada tanto me la vuelvo a poner para verla. Porque... podemos, o sea, y como empecemos a sacar algún diálogo, ya, pues voy sacando el saco de dormir, ¿no? Yo creo que el tema de analizar la película, lo podemos dejar, pero para otro programa, en donde hablemos solo de la película. Porque pues es que sí, hablar solo de la película, diálogo por diálogo, da para 2 o 3 horas más. Es que es que no me atrevo a sacar nada, porque si no ya ¿no? Me estoy dando cuenta de que estás teniendo mucho cuidado para, en contra de tu voluntad, sacar algún tema específico, porque si no, nos tiramos aquí 2 o 3 horas más. Sí, no, totalmente. Estoy autocensurándome porque conozco dónde puede acabar esto, ¿no? En ese sentido, bueno, pues efectivamente el creyente, ¿no? Brillante. Claro, ¿cuál puede ser otra peli? A ver, a mí una peli que me definió como judío es Éxodo de Otto Preminger o La sombra de un gigante. Son 2 películas sobre todo Éxodo. Vamos a ver, Paul Newman, el hombre más guapo de la época, siendo un héroe judío, ¿no? Por la independencia de Israel. Efectivamente es espectacular, ¿no? Éxodo, además, aquí sí podemos comentar ciertas frases, no pasa nada porque no va a pasar por el creyente. Pero Éxodo, claro, además él es Ari Ben Canaan, Paul Newman, quien pertenece a la Hagana, pero su tío es del Irgun. O sea, es que está muy bien planteado, o sea, para explicar eso que dijo Josep Pla, que es uno de los acontecimientos más extraordinarios de la historia, que es el nacimiento de Israel. Esa película lo hace a la perfección, ¿no? O al menos dentro de lo que nosotros hemos entendido, ¿no? Ya sabes que están los historiadores posionistas y tal, pero que no dudo que la peli tenga cierta mitología. Es una película, ¿no? Al fin y al cabo tiene... No, de hecho, la película tiene bastante de mitología. El libro ya tiene de por sí bastante mitología. Sí está basada en un contexto real. Ese barco sí existió, pero... Sí, todo existió, claro. Sí, pero lo que sucede en el libro y luego en la película no pasó exactamente así. Sí es cierto que el contexto histórico es el mismo y todo lo que tú quieras. La fuga de la prisión de Acre, por ejemplo, eso es impresionante. Una locura. O sea, a ver, los ingleses, ¿cómo se os ocurre meter a judíos todos juntos dentro de una celda? ¿Qué creéis que van a hacer? Si no es escaparse en cuanto puedan y planear una fuga de ese calibre. Conspirar todos juntos para poder escaparse. ¿Cómo los metéis todos juntos? Pero no sabéis cómo son. Dios mío de mi vida. O sea, es absolutamente... Además, de hecho, en esa prisión, él saca a su tío Akiva Ben Canaan, que es del Irgun. Y bueno, pasan por un checkpoint, les tirotean y el tío Akiva muere en los brazos de Ari Ben Canaan y el tío le dice, por los métodos eres Irgun, o sea, debería ser del Irgun porque tal, por el optimismo eres del Hagana, pero en el corazón eres Israel, ¿no? Esa frase, lo que a mí me sorprende, como me sorprende con la siguiente que voy a mencionar, que es Stiesel, es como los no... Porque el creyente estoy seguro que a los no judíos es muy difícil que les guste, ¿vale? Pero... Incluso a los judíos, me atrevo a decir. Incluso a los judíos. Bueno, de hecho, la gran mayoría de judíos que conozco siente rechazo con esa película, ¿vale? Sí. Porque lo que ven es un judío que se hace nazi y se rayan, ¿vale? Pero Éxodo, no sé si será por Paul Newman, por Eva Marie Saint, no lo sé, pero Éxodo tiene cosas que encienden a alguien que tenga una lógica, pues es así, alguien que sea judío, ¿no? Alguien que no sea judío lo puede ver como... X, bueno, ¿sabes? Como si me voy a una película de Zapata y la Revolución Mexicana, pues oye, sí, tal, pero tampoco es... o me veo una película de Revolución Francesa o Los Miserables, sí, muy tal, pero tampoco me levanta tantos ánimos, ¿no? O me ponen los pelos de punta. Pero en ese sentido, pues a lo mejor es por Paul Newman y Eva Marie Saint y porque es una peli de guerra y lo que tú quieras.
Pero luego tienes Stiesel, ¿vale? Que es una cosa que yo como sabes, soy profesor universitario, te comento, además doy todos los años en un máster, doy una clase sobre lobby judío, ¿no? Y hablamos de todo ese contenido judío que hay, pues sobre todo en productos culturales, ¿no? Especialmente yo lo que pasa en Netflix lo llamo Netflixionismo, está lleno de series judías, ¿no? Y una de las que más éxito ha tenido es Stiesel. O sea, yo puedo entender que Unorthodox haya tenido éxito, ¿no? El morbo ese de que eran los Satmar y que eran judíos muy radicales y tal. Pero bueno, es una serie de 4 capítulos, es una miniserie. Puedo entender, no sé, la de Sacha Baron Cohen, el espía, la que hace de Eli Cohen, que es espectacular, bueno, tal, sí, porque es espionaje, bueno. Pero Stiesel, 3 temporadas, tanto éxito. Es una serie de Jaredín de Geula. ¿Por qué tiene tanto éxito Stiesel en la gente no judía? Y además es una historia que podría pasar en Geula o en cualquier barrio perdido de China. Sí, o sea, es un drama familiar. Pero ¿sabes por qué yo creo que? Claro, yo creo que gusta por eso, porque, a ver, la gente puede conocerme a mí y saber que soy judío y, bueno, me ve con traje, corbata y mi pinta y X. Pero siguen viendo de una forma muy codificada a los Haredim, lo siguen viendo como nosotros podemos ver a los Amish. Entonces, claro, una serie que entra dentro de ese mundo, al menos te levanta curiosidad. Y entonces, claro, pues a nivel judío, pues es que está muy bien, ¿no? Sobre todo con todas las incoherencias de la vida jaredí, ¿no? Que a veces que incluso son cómicas, ¿no? Fíjate, a mí hay un momento que me encanta, ¿no? Siendo sefardí, que me encanta, porque como sabes, en el mundo jaredí hay mucha discriminación con los sefardíes, ¿no? Y entonces una de la familia, Lipe, y la otra que es Giti, pues le han buscado un novio a Yosele, una novia, perdón, un shidduch, y a Yosele se enamora de una chica que es argelina de origen, ¿no? Es sefardí total. Y entonces le dice Lipe a Giti, ay, Giti, Baruch Hashem, Dios nos ha escuchado, ya a nuestro Yosele le gusta una chica. Y le mira a Giti, que conoce a Lipe, y le dice, pero, dice, Giti, pues que solamente le gusta el pescado un poco más picante que a nosotros, nada más. Y la otra se pone, no, es sefardí, no, tal cual. Claro, yo entiendo que yo pueda disfrutar más ese momento que uno judío, ¿no? Pero aún así, pues, oye, la serie toca todos esos temas de una forma íntima y de una forma cómica, de una forma agradable, por decirlo así, ¿no? Los temas del luto, los temas de, bueno, el verdadero tirano de la serie es el padre de Kibe, es un tirano. O sea, Shulem es el malo de la serie, ¿no? Pero aún así también le coges incluso cariño a Shulem, ¿no? Es la verdad que la serie, pues, es efectivamente no podemos hablar de cine o series no judías sin tocar hoy día Stiesel. Ha marcado un antes y un después en cómo se explica el judaísmo en el mundo. Es así, ¿no? Al menos a través de Netflix, es cierto, pero está ahí, ¿no? Y podría seguirte contando muchas escenas que a mí me llamaron la atención, que son realmente conmovedoras, ¿no? De Stiesel. Luego, volviendo a los cómics, te diré que una peli judía son todas las de X-Men, pero especialmente la del año 2010 que se llama First Class. X-Men First Class. Porque, claro, la película empieza en Auschwitz, porque Magneto, que es uno de los 2 mutantes, es judío, ¿no? Y luego, bueno, pues Magneto tiene muchos recuerdos, efectivamente, de su infancia. Bueno, hay una escena muy bonita en la peli que Magneto recuerda encendiendo la Hanukkah con su madre, ¿no? Y a mí yo le tengo mucho cariño a esa película porque me encantan los cómics, como sabes, porque me encanta que los cómics los hayan hecho los judíos, porque me encanta que los cómics tengan temática judía y porque esa peli confirma lo que yo siempre decía, ¿no? Y ahí el componente judío es muy importante, ¿no? En esa película, ¿no? Pues tiene ese gran debate que puede haber entre los judíos siempre, ¿no? Es decir, somos un colectivo, o históricamente hemos sido un colectivo odiado, ¿no? ¿Cómo nos enfrentamos a los que nos odian? ¿Podemos convivir con ellos? ¿Nos odian todos o tenemos que ser hostiles, ¿no? Y bueno, pues lo que dijo Claremont, que diseñó todos estos personajes, es la relación entre Begin y Ben Gurión. Begin era mucho más hostil que Ben Gurión. Ben Gurión tampoco era tonto, tenía un ejército, ¿no? Pero Ben Gurión iba un poco más por la convivencia, pero Begin tenía una hostilidad hacia el Goy, ¿no? Lógicamente, en ese sentido, ¿no? Pues aquí sucede lo mismo. Magneto y Xavier, pues son amigos, los dos son mutantes, los dos son judíos en ese sentido, pero cada uno tiene una forma distinta de enfrentarse al antisemitismo. Xavier sigue creyendo que el sapiens, que el no mutante, va a aceptar a los mutantes y los acepta. Y Magneto dice que no nos van a aceptar, que tenemos que tener un estado propio mutante. De hecho, ese estado se llama Genosha en los cómics.
Y los mutantes montan un estado que se llama Genosha. ¿Por qué? Porque Magneto decía que no podíamos convivir con los sapiens. Los sapiens en este sentido es el Goi, ¿no? Me suena, esta historia me suena. No sé a qué me recuerda. Entonces, claro, ¿cómo no puede ser judía esa película? ¿En serio? O sea, pero ¿dónde no está el judaísmo aquí, no? Sí, a ver, es que claro, ha habido muchísimas, sobre todo en los últimos años, pero bueno, voy a decirte unas cuantas, así más rápido, ¿no? Lo digo porque, como sabes, podemos estar aquí mucho tiempo. Hay una ya, por ir al tono otra vez cómico-religioso, que son las aventuras de Rabbi Jacob, de Luis de Funes. Sí. Que es maravillosa, no sé si la has visto, ¿no? Es una Sí, peli muy judía, lógicamente es muy judía, pero también intenta entrar en ese mundo jaredí, ¿no? En este caso en Francia. Y es muy interesante. En ese sentido también está Una extraña entre nosotros, ¿no? Que es igual, es Michelle Pfeiffer, creo que la que se mete en el mundo jaredí se acaba enamorando de un jaredí. También Gentle, que es una chica judía que quiere estudiar Torah, pero en el mundo en el que vive pues no la dejan, ¿no? Bárbara Streisand. Es con la Bárbara Streisand. Bárbara Streisand, que también es judía, lógicamente. Y en relación al conflicto, yo creo que una de mis películas favoritas, sin duda, es Múnich, una peli que odié cuando se estrenó, porque en ese momento no tenía yo, digámoslo así, pensamiento crítico con Israel, no se podía sacar nada que ni siquiera remotamente indicara que no teníamos razón, ¿no? Como por otra parte, bueno, pues digámoslo así, ¿no? La mayoría de los judíos seguimos, yo ya no, pero la mayoría sigue pensando así, ¿no? Aunque, insisto, como bien has dicho antes, desde el 7 de octubre todo ha cambiado, pero claro, yo en esa época no tenía pensamiento crítico y cuando vi Múnich me dolió mucho verla, ¿no? Dirigida por un judío, Steven Spielberg. Pero Múnich es una película muy, muy, muy buena, ¿no? A nivel de cuál es el papel del Estado de Israel en el mundo y cómo Israel efectivamente articula ese papel para con sus enemigos. Es decir, en mis Olimpiadas a mis atletas los matan, los asesinan delante de todas las cámaras del mundo y al día siguiente las Olimpiadas se siguen celebrando. ¿Y tú cómo reaccionas? ¿Qué puedes hacer? Han matado a tus atletas en Múnich, ¿cómo reaccionas? Vale, pues me voy a cargar a los responsables. Así es como funciona. Bien, legítimo, ¿eh? Y, oye, el que se los va a cargar, ¿qué piensa? ¿Qué piensa el que se los va a cargar? Porque claro, desde lo que se los va a cargar, ahí tienes pues toda esa mezcolanza judía. Son agentes, uno es de Bélgica, otro es de Israel, otro, fíjate que otro dice que es Yeke, ¿no? No, yo soy Sabra, nací en Israel, no, tú eres Yeke porque eres europeo. Y cómo ellos mismos tienen esos debates. ¿Y qué hay más judío que eso? Que debatir si lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. De no actuar como un robot. Una de las cosas que a mí me sorprendieron de esa película, yo no estoy seguro de que a mí me guste tanto, ¿sabes? O sea, me encanta la historia, por supuesto, porque es una historia épica de cómo Israel se venga de sus enemigos uno por uno y los va a buscar allá donde estén, sin importarle absolutamente nada, es una historia real. A mí me impactó mucho la manera en cómo presentan a esa célula del Mossad como un grupo de torpes, como que no saben muy bien lo que hacen al principio, ¿cierto? Bueno, eso es cierto. A mí eso no me preocupa tanto, ¿eh? O sea, pues yo me voy más a otra especie de contenidos, sus dilemas. Es cierto que es un poco chapuza lo que empiezan a hacer, ¿no? Es muy chapuza que dices, oye, pues madre mía, menudo comando han mandado allí, ¿no? Pero en ese sentido, a mí, ya te digo, es algo que no me preocupa. A mí me preocupa sus dilemas. De hecho, a mí tampoco, efectivamente, cuando la vi, me preocupó que fueran chapuzas, ¿no? A mí lo que me preocupó de la película fue eso, que al final, pues, el líder del equipo reniega de Israel, se va, y que lo que estamos haciendo está fatal, y que esto no puede ser, y tal, ¿no? Que es lo que yo no podía entender. Yo quería que efectivamente el comando triunfara y triunfara bien, y que si pudiera, pues, con saña, además, ¿no? Pero claro, pues, oye, maduras, y al fin y al cabo ves que Israel y los judíos, oye, pues es un país de individuos que tienen que tener sus dilemas, lógicamente. Ves que los Kidonim del Mossad no tienen sus dilemas. O sea, seguramente muchos ya estarán muy depurados, ¿no? Pero oye, pero matar a alguien no te deja igual, por muy frío que seas, ¿no? Y quiero decir, y eso es interesante explorarlo, ¿no? Y sobre todo una perspectiva judía, ¿no? Yo creo que a mí me gustó muchísimo Múnich y en su momento la odié, lógicamente. Pero oye, pues con el tiempo pues pasas de la catarsis y aprendes a apreciarla, ¿no?
Luego, otra serie judía que me gustó muchísimo, precisamente porque es crítica, ¿no? Porque es Our Boys, que es israelí, no sé si la has visto. Creo que la vi esa. ¿Por qué me suena? Parece que la vi, sí. Bibi dijo que era antisemita la serie. Produce HBO. Y Bibi dijo que era Ah, antisemita. sí, sí. No recuerdo bien. De hecho, yo creo que fue justamente por eso que la vi. Fue justamente por eso que la vi, porque fue muy criticada La la hemos película. comentado tú y yo, la hemos La comentado. hemos comentado, ¿verdad? ¿De qué iba la serie? Era una serie, es una serie Mira, en israelí. el año 2014 secuestran a 3 chicos. Ah, lo de los lo del sí, sí, lo de el grupo este de judíos que se vengan en contra de un árabe, de un niño, ¿cierto? Sí. Sí, 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 ya me acordé. Ya que es una historia real también, Es una lamentablemente. historia real y estos lo detienen, o sea, los detienen y los juzgan y esto es la historia de lo que pasó, ¿no? Y bueno, pues eso, quiero decir, tienes que enfrentarte con tus fantasmas, ¿no? Y de hecho eso te hace mejor. Es así, o sea, no hay que perder el miedo de decir que eres mejor, en el sentido de que, ¿cómo no va a ser mejor la sociedad occidental que la de una tribu que come carne humana en Papúa Nueva Guinea? Pues claro que somos mejores. Por Claro. supuesto, no hay ningún problema en decirlo. O sea, yo el hecho de que efectivamente, yo ahora hablando, ¿no? Pues con todos los amigos judíos después del 7 de octubre, pues oye, pues efectivamente hemos hecho un repliegue, lógicamente, el 7 de octubre es un antes y un después, ¿no? Un repliegue a nivel total, ¿no? Pero oye, hablando a lo mejor en grupos de WhatsApp de amigos que ven la operación en Gaza, que dices, qué desastre, cómo se está alargando, porque este objetivo no tal, aquí la han liado, tal. Y la gente me decía, ¿qué haces cuestionando lo que hace Israel? Digo, perdona. Dice, los de Hamas no lo cuestionan. Digo, precisamente, yo no soy de Hamas. Precisamente, si los palestinos no cuestionan jamás, precisamente me encanta cuestionar lo que está haciendo. O sea, ya ves tú lo que estoy cuestionando. Estoy cuestionando a nivel operativo que a lo mejor, oye, la operación se podría haber llevado de otra forma, ¿no? Entonces, a mí esos productos es cierto que me gustan mucho, porque me enfrenta a mis propios fantasmas y me hace mejorar, ¿no? Y eso es muy judío en ese sentido. Y yo la vi también precisamente porque cuando Bibi dijo que una serie israelí era antisemita, pues le hizo la mejor campaña de publicidad posible, ¿no? A ver, ¿por qué esta serie es antisemita? De hecho, el protagonista es Kibe, el de Stiesel, ¿no? Y oye, pues ese es el Shin Bet, lógicamente, que está buscando a alguien que ha cometido un asesinato. Porque Israel es una democracia en la cual los crímenes se persiguen, gracias a Dios. No porque el crimen sea hecho un árabe no se va a perseguir, ¿no? Entonces, bueno, pues a mí también es una serie que me gusta muchísimo, ¿no? Quizás no está hecha para todo paladar tampoco, efectivamente. Sí, hay que tener cuidado. Y más, yo creo, después del 7 de octubre hay que tener cuidado, pero yo estoy de acuerdo. Yo en su época me acuerdo en su momento que la elogié a la serie, le hice una crítica muy, muy buena. Me acuerdo en Twitter que incluso le recomendé a la gente que la vea. Pero sí, yo estoy, ojo, yo estoy de acuerdo. Yo entiendo también la gente que viene y dice, no significa que lo comparta, pero sí entiendo de dónde viene la idea esa de por qué hacen justamente de eso una serie, habiendo tantos ataques de árabes contra judíos, justo se fueron a enfocar en el único ataque de judíos en contra de un árabe. Vale, Entiendo de dónde viene. eso después del 7 de octubre te lo compro, ¿vale? O Sí, sea, a lo por mejor eso. el momentum no es ese. Yo, por ejemplo, algunos artículos míos en prensa se han publicado en cierto momento después del 7 de octubre y casi me cortan la cabeza. Pero no porque, o sea, porque decían, no sé, creo que es un artículo mío después de lo de los vivas. Y claro, yo no, y al no hablar, el artículo no se centraba en eso y ya es como, oye, tío, mira lo que ha pasado con los vivas, no te pongas a hablar de otra cosa, ¿no? O sea, yo entiendo que el momentum no es para ponerse así bizantino, pero que haya mucho más ataques de árabes no significa que el ataque ese no pasara. ¿Cómo se llamaba este tío que quemó una casa con una familia árabe dentro? ¿Yoram Ettinger era? O sea, Ettinger, me suena. yo no puedo estar de acuerdo con eso, lo siento. O no puedo, o sea, o no me disgusta si alguien lo cuenta. Precisamente me gusta que se cuente. Y que ese tío esté en la cárcel. Porque el de Hamas que ha hecho lo que ha hecho el 7 de octubre no está en la cárcel. Está por las calles y la gente le vitorea. Esa es la gran diferencia. Que entiendo que después del 7 de octubre el momentum es el momentum y a lo mejor hay ciertas cosas que, oye, ojo, ahora no te ponga a hablar de esto después de lo que nos han hecho. Vale, genial. Pero bueno, eso pasó cuando pasó. ¿Por qué no vas a hacer una serie de eso? ¿Por qué no vas a enfrentarte a eso? Quiero decir, ¿cómo vas a mejorar si no te enfrentas a eso? A eso me refiero, ¿no? O sea, efectivamente, entiendo ese enfoque, ¿no? También cuando saqué Sueños de Nación, la gente me decía, pero ¿cómo sacas un libro? Esto es una crítica a Israel, tal cual, con los enemigos que hay y tal. Mira, yo no soy propagandista, quiero decir.
Y yo no puedo entrar en la cabeza de la gente. ¿Tú sabes lo difícil que es convencer a alguien de cambiar de idea? Las ideas definen cómo vemos la realidad. Cuando alguien cambia de idea es dramático. Yo he cambiado varias veces de idea y para mí ha sido una catarsis. Luego he sido más feliz. Pero al principio ha sido catárquico, siempre. ¿Por qué? Porque tu cerebro está hecho para que tus ideas conformen tu realidad. Por eso es tan difícil cambiar de idea. Es una cosa realmente difícil y dramática a nivel biológico. Entonces, claro, ¿en serio me estás diciendo que mida cada cosa pensando en que voy a influir o no voy a influir y cambiar la idea? Vamos a ver, no puedes estar pensando en eso, no puedes controlar la mente de los demás. ¿Por qué no vas a sacar una serie sobre esto? Quizás ahora no, vale, eso te lo admito. Pero en el pasado, ¿por qué no? Sí, yo por eso, yo estoy de acuerdo. A mí, me acuerdo, me gustó incluso la serie y me acuerdo que hice un hilo, no sé si sigue siendo lo mismo en Twitter, yo antes hacía hilos en Twitter, se pueden hacer hilos todavía, yo es que ya no estoy más ahí en esa cloaca, me fui de la cloaca, el 7 de octubre me fui, pero yo hacía hilos e hice un hilo recomendando la serie. Y me acuerdo que me molestó mucho que Bibi criticara la serie o la tildara de antisemita cuando es una serie israelí, con una narrativa israelí, que hace una crítica legítima. Y estoy de acuerdo contigo que a raíz del 7 de octubre, entendiendo el aumento del antisemitismo en el mundo, quizás las prioridades pueden llegar a ser otras. Pero estoy 100% de acuerdo contigo. Es una democracia en la que vivimos. Y aparte, los judíos hemos sido muy buenos siempre en eso, en la autocrítica, en la introspección, en realizar procesos de reflexión y si hace falta cambiar y mejorar. ¿Qué es el Talmud si no es eso? Es debatir y preguntarse si esto está bien o mal. O sea, quiero decir, me parece que así es como se mejora. Así es. Hay un tema, y ya con esto, si quieres, vamos terminando, porque llevamos ya, dentro de poco van a ser 2 horas. A ver si alguien llegó hasta aquí. Aplausos al que haya llegado hasta aquí en el vídeo. Te juro que a nivel mental han sido 2 minutos, ¿eh? Pero ya bueno, veo que yo me acuerdo, yo esto lo voy a contar para que la gente lo sepa, que cuando tú y yo nos juntamos, mira, nos hemos visto pocas veces a lo largo de estos últimos 20 años. Pocas. Pero las veces que nos hemos visto han sido de horas enteras hasta el punto que se nos ha hecho de día. Sí. O sea, ha sido de quedar una tarde, mediodía tarde, tipo 4 o 5, y que nos salga el sol al día siguiente. Esto ha pasado. Esto ha pasado. Sí. Esto ha pasado y más de una vez, porque sí, podemos tirarnos hablando de todos los temas fenomenológicos un montón de tiempo. Hay un tema que todavía o hemos tocado muy así de pasada, que es el fenómeno del antisemitismo o el fenómeno ese de las conspiraciones judías, que es un tema que yo sé que a ti también te gusta, el tema de las conspiraciones, ¿te gusta? Es un fenómeno interesante de estudiar. Todas las conspiraciones, me encantan todas las teorías, me flipan. Claro, lo de los reptilianos, la Tierra plana, todo eso. Todas, me las sé todas. Vamos a hablar de el fenómeno del antisemitismo, que está vinculado a muchas de las teorías de la conspiración, que es un tema que también hemos tratado. Yo lo que quiero que hagamos, yo traje cositas, vamos a hacer un juego, ¿de acuerdo? Yo te voy a poner, no sé si lo ves. ¿Lo ves? Sí, claro, una viñeta muy famosa de Romeo. Sí, ahí va, una viñeta muy famosa que la hemos comentado también. Yo te voy a ir poniendo, yo tengo 2 o 3 de estas, ¿de acuerdo? Y tú nos vas a explicar por qué esta viñeta es antisemita. ¿Ok? Vamos a leerla primero. Aquí hay dos sujetos, uno claramente judío, el otro no, en donde uno le dice al otro: pero ¿cómo puede Israel violar con total impunidad todas las leyes humanas e internacionales? Y el judío le responde: nuestro buen dinero nos cuesta. Es buenísima. Es buenísima, pero también es muy antisemita. Sí, es muy antisemita, ¿no? ¿Por qué? Porque en el imaginario colectivo, y me pasa cada tanto en la universidad, ¿no? Cuando algún alumno que no sabe que soy judío y de pronto dice, no, porque el mundo como lo dominan los judíos y el dinero tal, y es como, si supieras la realidad, chaval, o sea, el principal secreto del poder es que el poder no tiene secretos. ¿Quién tiene más poder? ¿George Soros, que se gasta 200 millones de dólares al año en propaganda? ¿O el Estado español, que tiene 4 millones de funcionarios, 400.000 millones de euros de ingresos al año, un ejército, fronteras, aeropuertos? Por Dios, ¿quién tiene más poder? ¿Apple o Google? Que tiene todo. ¿Quién puede sobrevivir hoy día a que publiquen su historial de Google? Nadie, ni tú ni yo, nadie. ¿Quién tiene más poder? ¿Google? ¿O tiene más poder, insisto, un George Soros o un, no sé, Stephen Cohen de la vida?
Lo que pasa que, claro, como bien sabes, las teorías de la conspiración, ¿por qué triunfan? Porque te cogen varios hechos aislados, difícil de explicar, y te los unen con una teoría fácil. Tu cerebro biológicamente está hecho para sobrevivir. ¿Cómo sobrevive tu cerebro? Controlando la situación. Y además también sirve de consuelo para mucha gente. O sea, si mi vida es una mierda y todo es una mierda es porque hay 4 judíos que lo controlan todo. O si el mundo pasa esto y yo no lo entiendo, es que los judíos están los 4 metidos, hay 4 judíos metidos en un cuarto controlándolo todo, ¿no? Entonces, claro, el hecho de que Israel es impune y nadie le hace nada es porque, claro, porque los judíos pues compran, no solamente compran Washington, Bruselas, Madrid, Londres, bueno, es impresionante. Compran absolutamente todo, pero como siempre sucede en las teorías de la conspiración, y esto para los oyentes, cuando siempre os señalan un culpable anónimo, ese culpable no existe. Os digan las élites, los judíos, los reptilianos. El culpable tiene nombre y apellidos, ¿no? Yo recuerdo hace poco me decían, no, es que los judíos controlan el dinero a través de los bancos de Wall Street. Digo, ¿qué bancos? Dime cuáles son. No sabían decírmelo, quiero decir. Además es que la teoría de la conspiración de los judíos tiene muy pocas patas. Ahora, sí es cierto que tengo que decir que me encantan. ¿Por qué? Y además cuento un chiste famoso de la Segunda Guerra Mundial. 2 judíos en el gueto de Varsovia, ¿no? Uno está leyendo el diario judío del gueto y otro está leyendo Der Stürmer, ¿no? Que es el diario nazi. Y entonces le dice el que está leyendo el diario judío del gueto, ¿pero qué hacen leyendo esa basura? Y le contesta el otro, vamos a ver, si cojo el diario judío del gueto veo 100 judíos deportados a Auschwitz, 20.000 propiedades judías confiscadas, no sé cuántos judíos deportados a Treblinka, no sé cuántos judíos muertos. Si leo el Der Stürmer, los judíos dominan el mundo, los judíos controlan la economía, los judíos... Claro, los mitos judíos ojalá fueran todos verdad, que fuéramos todos ricos, todos famosos, todos muy listos. O sea, a mí quiero decir, dentro de la teoría de la conspiración nos ha caído de las mejores. Somos muy poderosos. O sea, la mística que rodea a los judíos, como si fuéramos poderosos o lo controláramos todo, también se puede usar en el beneficio de uno, ¿no? Ya cuando un judío y conoce a judíos de todos lados y conoce cómo funciona, pues se dará cuenta y dice, joder, qué equivocada está la gente, ¿no? Pero en ese sentido yo es que ya no rechazo los mitos, me encanta, ¿no? Si alguien me dice, los judíos controlamos el mundo, yo digo, sí, claro que sí, por supuesto, así que cuidado, no te pases conmigo, que hago un par de llamadas y estás acabado, ¿no? Y es que el mito refleja la perfección, ¿no? Es muy bueno eso. Yo lo uso también a veces, yo a veces también respondo así, pero cuando ya estoy totalmente saturado, o sea, cuando ya estoy saturado, cuando ya no tengo ganas, cuando ya me da pereza, cuando ya he llegado al hartazgo de, aunque se lo explique, no lo va a entender, ya le respondo así. Le digo, ten cuidado porque tienes razón, una llamada al Mossad y te cae en tu casa, te cae, sin aviso previo. Yo ahora últimamente en Twitter veo, ¿no?, gente que está... Pues, en la polarización esta que hay un cierto resurgir de mucho nacionalismo exacerbado español. Entonces ahora están conmemorando algunas cuentas muy fachas, pero fachas de verdad, no como yo, fachas de verdad, conmemorando la expulsión de los judíos, ¿no? Entonces, pues ahí yo en broma sí les escribo, digo, hemos vuelto, tal cual, oye, el plan Kalergi, que nos falta, ¿no? Sí, yo a veces hago mock, ¿no? Pero como se dice en inglés. Pero como te decía antes, no vas a convencer a nadie. Si alguien está convencido que los judíos dominan el mundo, pues, chico, pues... Yo estoy en ese momento de mi vida, ¿no? Hay por ahí en Twitter también un meme muy famoso de Keanu Reeves, que es... Keanu Reeves dice que está en un momento de la vida que si alguien le dice 2 más 2 son 5, dice, fantástico, chaval, sigue adelante. O sea, pásatelo bien. Yo estoy en ese momento. O sea, claro, porque es que tampoco los vas a terminar de convencer igual. Imposible. Pero, no entiendo. Entonces, ¿el plan Kalergi es un mito? ¿No es algo que esté pasando de verdad? A ver, el plan Kalergi, si fuera una conspiración, sería una chapuza, ¿no? Porque el plan Kalergi, en teoría, es una venganza de los judíos contra la civilización europea blanca cristiana. Entonces están llenando los judíos Europa de musulmanes y negros para que el mestizaje debilite la raza europea blanca cristiana y entonces al final Europa se convierte en Eurabia o en Euráfrica, ¿no? Pero, hostia, ¿en serio me estás diciendo que los judíos quieren que los 27 Estados miembros sean musulmanes? ¿Qué van a hacer esos 27 Estados miembros musulmanes? Como Francia, potencia nuclear, van a lanzar unas cuantas cabezas a Tel Aviv. O sea, vamos a ver qué estáis hablando, ¿no? O sea, es absurdo, ¿no? Y sobre todo cuando, si tú conoces un poco de políticas públicas y de inmigración, lógicamente, pues con el tiempo sabes que es totalmente absurdo. Pero es lo de antes, ¿no? Es una explicación fácil a un fenómeno complejo. Mira, tengo más, ¿eh? No sé si te acuerdas de esta. Esta fue hace unos años, de Izquierda Unida Madrid, que yo me acuerdo que les respondí en un tuit y les dije, gente, pónganse las pilas, esto es antisemita, y ellos
me respondieron diciéndome que no, que esto es antisionista, no antisemita. A ver, ¿por qué esto es antisemita y no antisionista? ¿Qué vemos aquí? Invadir y destrozar países para saquearlos. Sí, es una convocatoria y Obama llegaba a Madrid y esta gente se oponía a la visita de Obama a España por las políticas de Estados Unidos en todo el mundo y organizó una convocatoria en la manifestación, una manifestación en la embajada con esta fotito de Obama, este debe ser Obama, con un judío claramente visible como judío, con su kipá, con Maguen David, con los peot, con la barba. Con el símbolo del dólar. O sea, la relación de judíos y dinero es que eso... Y poniéndole dólares en el bolsillo, además, y con el símbolo del dólar. Aquí están diciendo pero ¿dónde? que Obama es un esclavo de los judíos que invade países, los saquea para darle dinero a los judíos. Es que es terrible, ¿eh? Sí, es bueno, Izquierda Unida, con la banderita LGTB ahí puesta. Es que es terrible lo de la izquierda. Es Izquierda Unida, sí. Y me discutían que no, que esto no era antisemita, que esto era antisionista. Y que no confunda yo, porque estoy confundiendo. Bueno, yo te diré una cosa, ¿eh? Si yo me encuentro, o sea, quiero decir, esto, cuidado, esto lo digo con todos los disclaimers y con un bisturí muy fino. Pero puede existir, es posible que pueda existir alguien que te diga que es antisionista sin ser antisemita, ¿no? Alguien que a nivel académico, doctrinal, te diga que la fundación de Israel no era correcta porque tal, y entonces te dice, no, yo no creo que deba existir, pero, o sea, que no pregone, que no deba existir en el sentido como lo hace esta basura, que quieren o la expulsión de 8 millones de personas o el genocidio, no, que te diga que Israel pues no debería haber existido por tal. Eso puede existir, eso puede pasar. Oye, y eso no te hace antisemita, pero eso es un fenómeno que hay uno de cada 10.000 millones, no sé, te explico, ¿no? Claro. Lo digo por matizar, pero el antisionismo es una actualización de los mitos antisemitas. Es decir, si antiguamente los judíos bebían sangre en niños cristianos, ahora matan niños palestinos. Si antiguamente los judíos controlaban el mundo desde Praga, ahora lo hacen desde Washington. O sea, es una racionalización / actualización del antisemitismo. El antisionismo es antisemitismo en el 99,9% de los casos. Así es. Bueno, yo estoy de acuerdo. ¿Te acuerdas de esta? Esta fue hace poco. Sí, esta fue hace poco. Me acuerdo que escribí un artículo yo sobre esta, ¿no? Esta además terrible, ¿no? Porque fíjate que esto lo saca el New York Times y luego el New York Times decidió dejar de publicar viñetas, ¿no? Porque recibió... Aparte, yo esta no la entiendo, porque aquí la conspiración no parece al revés, parece que es Trump quien domina a los judíos. Eso no es correcto, está mal planteada esta conspiración, ¿no? Bueno, más o menos, fíjate que Trump, depende, Trump tiene una kipá. Sí. Es decir, está como dominado por los judíos, como que adopta sus elementos culturales. Tiene gafas que quizás podrían estar representándolo como ciego y el perro es el que lo guía. Claro. Claro, es entonces, verdad. quizás por eso. Ahora, yo digo, a esta viñeta le quitas el collar con la estrella de David y no es antisemita. Bueno, y cuidado, y la nariz esa, yo creo que Bibi no tiene esa nariz, ¿eh? Cuidado, con la magnificación de las narices. Bueno, siempre, es lo que dijo yo. Siempre a las narices de los judíos tienes que agregarles una dosis extra que en la realidad nunca está. Hace unos años en un acto... Yo a veces me pongo de perfil para que la gente vea que efectivamente, si quieren ser judíos, tienen que tener una nariz importante. A ver, ponte de perfil un poquito, a ver si en tu caso también funciona. Bueno, mi nariz es una nariz de esa visión clásica. O sea, tu nariz es nariz de semita, ¿eh? Tu nariz es una nariz muy semítica. Sí, Fíjate que yo siempre o sea, pues me acuerdo una vez en un acto, ¿no? que tuve, ¿no? En una mesa, pues era justo un acto institucional, que se me acercó uno y me dice, yo ya sabía que eras judío antes de que entraras. Digo, ¿por qué? Y me dice, por la nariz. Entonces yo siempre que lo de la nariz, ya que estamos, eso no tiene ninguna demostración científica. Conozco muchos judíos con narices pequeñas, ¿no? Por tanto, yo la nariz, ahora ya me río, en esa época me ofendía. Entonces yo siempre tenía una respuesta que era, la tenemos grande para oler a los guarros. Así se lo dije, ¿eh? El tío se quedó blanco porque vio que me ofendió, ¿no? Hoy día seguramente me reiría y le pondría una cara de sabio de Sion o algo así, ¿no? Pero sí, las narices de los judíos es un tema que no, es curioso, habría que ver el origen de dónde viene, ¿no? Porque ya te digo que creo que la mayoría de los judíos que conozco no tienen nariz prominente como las dos nuestras. Justamente nosotros tenemos dos narices muy semíticas, pero sí. Porque nosotros somos sabios de Sion, ¿no? Pero de hecho, no sé si te ha llegado ya la invitación a la próxima reunión en el cementerio de Praga la semana que viene. Oh, qué lugar más espectacular, por cierto. Si tus oyentes y tus espectadores no han ido allí, es un sitio increíble el cementerio de Praga. Es un sitio muy bonito, es un sitio que además propicia
que sea el centro de una conspiración judía mundial. ¿Dónde mejor que dirigir una conspiración para dominar el mundo que allí? O sea, ¿dónde mejor que empezarla? Claramente, claramente. Y bueno, todas las teorías, los planes, las conspiraciones que hay locales, el plan Kalergi, el plan Andinia, todas beben de ahí, ¿no? De esa teoría de los protocolos de los sabios de Sion, que postula que los judíos dominamos el mundo. Te quiero mostrar 2 imágenes más para terminar, para que la gente entienda de qué manera funciona el antisemitismo, contigo para comentarlas. No sé si conoces esta imagen. Hace unos años, en una manifestación pro vida en Argentina, de gente que está en contra del colectivo LGBT y en contra del aborto, apareció esta pancarta. ¿Quién está detrás de la ideología de género? Porque claramente detrás de la ideología de género tiene que haber alguien. Judíos, masonería. Los judíos, Maguen David manchado de sangre. El judío típico, usurero, frotándose las manos con la super nariz. Y abajo, claramente, abajo tú puedes leer Argentina más masónica y sionista que nunca. Es decir, los judíos estamos detrás de la ideología de género. Pero antes de que comentes esto, te quiero mostrar esta otra imagen, que fue hace menos tiempo, creo que fue el año pasado, en una manifestación, una marcha que hubo el 7 de marzo, el Día de la Mujer, en donde salieron estas niñas feministas con una cabeza que tiene una estrella de David, la cabeza parece monstruosa y abajo una pancarta que dice: fuego al colonialismo patriarcal, Palestina libre. Es decir, para ellas, los judíos somos el patriarcado. Para estos, los judíos estamos detrás de la ideología de género. Entonces yo siempre digo, no, gente, pónganse de acuerdo. O que estamos detrás del patriarcado, o que estamos detrás de la ideología de género, porque no podemos estar detrás de las dos cosas, no es compatible. Para que veamos de qué manera funciona el antisemitismo, el mecanismo que tienen los antisemitas de siempre a lo que ellos más odian o al enemigo que ellos consideran el ser más supremo diabólico, le colocan la etiqueta de judío. Si tú eres un pro vida, los judíos estamos detrás de la ideología de género. Si tú eres una niña feminista, los judíos somos el patriarcado. ¿No? Bueno, es que no quería volver al creyente, pero hay que tocar al creyente. Hay que tocar el creyente. Siempre se vuelve, mira qué bonita, para empezar a terminar, siempre se vuelve al creyente. Hay que tocar al creyente. Vamos a ver, ¿qué es lo que al final vamos a entrar, ¿no? El creyente acaba dando clases sobre antisemitismo y él dice: ¿por qué odiamos a los judíos? ¿Porque son comunistas o porque son capitalistas? ¿Porque se integran en la sociedad o porque se encierran en sus guetos? Porque existen. Porque es un axioma de la civilización. Tememos a la muerte, deseamos a las mujeres, queremos a nuestros hijos y odiamos a los judíos. No existe ningún motivo. Y si existiera, algún judío listillo vendría a decirnos que estamos en un error y les odiaríamos algo más. Entonces, en ese sentido somos el mejor cajón desastre para cualquier tipo de explicación y prejuicio, ¿no? Se nos odia porque estamos detrás de la ideología de género, ¿no? Pervertimos la civilización cristiana diciéndoles que no tienen que hacer familia mientras nosotros nos casamos y tenemos hijos, ¿no? O la civilización blanca, por decirlo así, ¿no? Minamos la vida tradicional. Desarraigamos la sociedad, ¿no? Como dice el creyente. Es que, claro, cuidado que para que la gente entienda, él y yo nos sabemos los diálogos del creyente de memoria. El que acabo de decir antes es textual, ¿no? Y textual. Cambiaste una frase para no ser demasiado grosero, pero textual. Exacto. Sí. Una que era grosera la dejé fuera. Correcto. Pero en el creyente, efectivamente, el postulado antisemita clásico es que los judíos desarraigamos la sociedad y desarraigamos la vida tradicional, ¿no? En ese sentido, nosotros, pues, somos ese elemento cosmopolita que erosiona a los pueblos y a los estados-nación, desde el punto de vista, digamos, de a lo mejor desde por decirlo así, por etiquetarlo de alguna manera, el antisemitismo de derechas, ¿no? Pero el antisemitismo de izquierda nos ve como, o sea, de hecho, el antisemitismo de derechas nosotros éramos los que estamos detrás del comunismo y el bolchevismo, pero el antisemitismo de izquierdas te dice que nosotros somos los capitalistas, los de Wall Street, los que controlan el mundo, los que colonizan Palestina. O sea, al igual que para ser pro-Israel cada uno decide su razón, el nacionalista catalán dirá que quiere tener en Cataluña un Israel y se siente o quiere parecerse más quisiera el nacionalista catalán a la trayectoria de los judíos. El de derechas te dirá que le encanta Startup Nation y cómo Israel lucha contra el Islam. El de izquierdas, si queda alguien que sea pro-Israel, que le encantaban los kibutzim y Ben Gurión y la época laborista. Pues con el odio sucede igual. O sea, con el odio
pues el que sea de derecha, pues dice, no, los judíos están detrás del Kalergi, están detrás de la ideología de género, etcétera, etcétera, y el de izquierda pues te dirá que somos colonizadores, que hemos sangre niños palestinos y que además nosotros estamos detrás de la sociedad patriarcal, ¿no? Si eso se pudiera definir. Entonces, la verdad que son dos fotos muy bien traídas, ¿no? Porque en este sentido los judíos tenemos el arco del odio, ¿no? O sea, cualquiera puede elegir sus razones. Claro, es que esto lo dice Ernesto Sábato y lo mejora también Gustavo Peretnik cuando dice que el judío está en una posición tal que cualquier cosa que diga o haga servirá para reavivar el resentimiento antisemita, ese odio infundado. Pues te digo, 2 más 2 son 5. Vale, pues son 5. ¿Los Vale. judíos han unido al mundo? Sí, nos encanta. Quiero decir, si es que te van a odiar igual, ¿no? Fíjate que esa operación tan increíble que llevó a cabo Israel contra Hezbollah, de poner efectivamente todas esas bombas en esos buscas, ¿qué tuvo que pasar para que Israel hiciera esa operación? Porque podría haberla hecho 20 años antes, 30 años antes. Que perdieran el miedo a que les llamaran genocida. Se los iban a llamar igual. ¿No es así? Si te van a llamar igual genocida, hazlo. Claro, hazlo ya estamos jugados igual, ya está. Ya está, estamos jugados, ya da lo mismo, ya está todo sobre la mesa. Te van a llamar genocida igual. Pues oye, descabezas a esos más nacidos, ¿no? Muy bien. Bueno, yo creo que 2 horas, Eli. Yo sé que tú y yo podemos seguir 2 horas más todavía, pero para mí ha pasado nada, 10 minutos. Es que ¿sabes qué pasa? Que si no paramos, se nos va a hacer de día y va a salir el sol, como nos pasa cuando nos vemos en persona. Sí. Así que yo creo que fue una charla en donde tocamos varios temas que tienen que ver con el fenómeno judío, ¿cierto? Hemos tocado temas importantes, antisemitismo, identidad judía, hemos hablado de los sefardíes, hemos traído series, cómics, Superman. Yo creo que está todo muy bien contado. Hemos hablado de tu libro, que yo aquí he venido a hablar de mi libro, ¿no? Como dijo aquel. Así que la gente vaya y lo compre porque de verdad es una obra maestra y la van a pasar muy bien. Gracias por estar aquí, Eli. Hacía tiempo que tenías que haber venido. Estoy en mi casa, esto es como estar en casa, ¿no? Sí, 100%. Así que bueno, es la primera y que no sea la última, ¿cierto? Estoy a tu disposición, como sabes, si la agenda nos lo permiten. Lo ideal sería que hiciéramos, yo me lo he pasado genial y espero que si alguien ha llegado hasta aquí, pues le doy el aplauso. Sí. Oye, pero creo que tendríamos que hacer muchos monotemáticos que se nos han quedado totalmente olvidados o hemos pasado por encima de ellos, ¿eh? Claro, así es que si empezábamos, hay temas que si los empezamos no los terminamos más. Por ejemplo, a nosotros nos encanta hablar de la evolución del judaísmo, de cómo ha evolucionado el judaísmo desde el primer templo hasta hoy en día. Pero es que eso no se puede tocar aquí, porque necesitaríamos un programa entero solo para hablar de eso. Un programa hablando de la evolución, eso no, totalmente. Eso no se puede, ¿entiendes? Entonces hay un montón de temas que nosotros los llamamos el fenómeno, por eso hemos estado usando todo el tiempo esa palabra, son temas fenomenológicos que aparte la gente quizás no sé si estaría dispuesta a comerse 2 o 3 horas más de podcast. No. Acuérdate que además tenía una palabra en hebreo. ¿Te acuerdas esa noche? Creo que fue en Tel Aviv. Que estábamos ya con unas cuantas cervezas de más y vino el camarero y tú le dijiste, ¿Atayo de Ayesha Tofa? Sí, en hebreo fenómeno se dice Tofa. Y luego se lo contamos a un jaredí. Vimos a un jaredí, ¿te acuerdas? Sí, que vino a pedirnos algo, a convencernos de algo, sí. Sí, que estaba como en bicicleta, ¿no? ¿Qué estaba haciendo? Sí. Fue en la madre de Tel Aviv, me acuerdo. Sí. Fue en el puerto, sí, fue en el puerto. Genial. ¿Cuándo vuelves a Israel, Eli? Pues mira, yo quiero volver, tengo muchas ganas de volver, tengo hermanos, cuñados, amigos, tenemos que vernos. Lo que pasa que, claro, que en casa, pues, la verdad, asusta un poco ir ahora, ¿no? Puede que vayas y te pille un barrel de misiles iraníes o un recrudecimiento, pero yo quiero ir porque además quiero ir muchos días. Quiero gastarme el dinero ahí porque creo que es la mejor forma de ayudar a Israel ahora mismo. Ir a un hotel y gastarme el dinero en el hotel, ir a un restaurante y gastarme en el restaurante y tomar una cerveza en un sitio y comprar ropa, porque, no sé, es que ahora yo sé que hay un parón mental por la guerra, pero la economía va a salir muy destrozada cuando acabe esta locura. Y yo creo que la mejor forma de ayudar ahora mismo es esa. Entonces yo tengo muchas ganas de ir, sobre todo para ayudar, ¿no?
A ver si Dios quiere y acaba todo esto pronto, o al menos acabar, ¿no? Porque es difícil, pero se estabiliza y vuelvo a Israel con muchas ganas. Bezrat Hashem. Bezrat Hashem. BH. Bueno, muchas gracias, como digo, y ojalá que se repita. Ojalá, ojalá. A tu disposición, como siempre.